También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Now I had the time of my life. Este 10 de abril, en el Salón Borges, prepárate para vivir una fiesta única, cargada de nostalgia, música y pura diversión. Se viene la música del recuerdo. Este 10 de abril te esperamos en el Salón Borges, Salón de Eventos Borges. Desde las 12 de la noche, entrada totalmente gratis hasta la 1:30 de la mañana y 2x1 a 10.000 pesos. Habrá sorteos, premios sorpresa y los tragos más económicos para que la noche arranque con toda la cumbia en vivo de La Carito. Y después explota la pista con los mejores DJs de la época. DJ Pato Silva, DJ Omar Cuevas y DJ Calvo Mora. Toda la música de los recuerdos. 70, 80, 90 y el 2000. Una noche para cantar, bailar, recordar y disfrutar como antes, pero mejor. Te esperamos en el Salón Borges, Saavedra 2898, esquina Gregorio Arauz de la Madrid. No faltes, esta noche es tuya. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Arriba el día, arriba el día. Wake up.
Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Si pensás en la música de Jamaica, el primer nombre que se te viene a la cabeza seguramente sea el de Bob Marley. Pero hubo otro gigante que fue fundamental para abrir las puertas del mundo y lograr que el reggae saliera de la isla para conquistar los rankings globales. Un día como hoy, un 1 de abril de 1948, nacía la leyenda Jimmy Cliff. En los años 70, Jimmy protagonizó una película de culto llamada The Hard Day Come. Esa cinta y su espectacular banda sonora fueron el verdadero puente que hizo que millones de personas en todo el planeta escucharan ritmos jamaiquinos por primera vez en su vida. Además, a lo largo de su carrera nos regaló himnos de puro optimismo y esperanza que son imposibles de escuchar sin que se te mueva el piecito. Hoy celebramos el cumpleaños de este pionero indiscutido y con esta energía y sin nubes en el horizonte, arranca Arriba el Día en la 100.9. ¿Cómo andan ustedes, queridos oyentes? Queridas oyentes también, buenos días. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30 del mediodía. Un programa de actualidad con muchas otras cosas. A mí esta música me transmite calor. Rodri Arredondo recién decía mover el piecito, seguirle el ritmo a la canción. A mí, jamaiquino, ¿no? Además, como para que no haya calor. Por acá está fresco, lo sabemos. De hecho, hay una alerta meteorológica color amarillo, que no es naranja como la semana pasada, que fue viento más intenso, pero vamos avisando. Para Río Gallegos y buena parte de la provincia ya lo vamos a detallar. Mi nombre es Leandro Dolan, recién nombraba a mi compañero de aire Rodrigo Redondo. El otro compañero de aire, al menos somos 3, muchas veces somos más, es Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Bien, buen día, Leandro, buen día, Rodri Poloni, Rodri Arredondo, el comandante Brian Álvarez, el señor
Julián Emilio Quiroz ahí en el móvil, el hombre de Buenos Días Malvinas también, y Fer Tornó, que está en la redacción junto con mi amigo el Pitbull Villanueva, Loreano en redes, y Sandro Selector Díaz. Ese Selector Díaz, en la producción general de este producto, ¿no? En la producción. Somos los que estamos. Buen día, estimado Brian Álvarez. ¿Cómo anda usted, comandante? Buenos días. Está de buen humor. Es miércoles, sabemos que Nica para vos es un día que te cuesta. Te doy una buena noticia. No sé si te tocará, probablemente sí, laburar el fin de semana, pero se viene el fin de semana largo porque mañana empieza Semana Santa, jueves y viernes santo. La casa está en orden. La casa está en orden, dijo Alfonsín allá por los 80, y en verdad no, pero bueno, así lo dijo, ¿no? Más o menos se arreglaron algunos tantos cuando, había hombres queriendo hacer una revuelta militar, ¿no? Sí. Al poco tiempo de recuperar la democracia. Viejas historias argentinas. Decía, feriado de fin de semana largo por Semana Santa, pero también porque mañana es 2 de abril, y Juli Quiroz, que conduce desde las 7 de la mañana Buenos Días Malvinas, estará al aire, y esta noche, lo comentó hace un rato en su programa de radio que acaba de terminar, minutos atrás, esta noche hará una transmisión desde las redes del diario Nuevo Día por la vigilia tradicional, allí en el Monumento a los Caídos de Malvinas. Ya no digo Rotonda Zamoré, ¿no? Bueno, esa rotonda que está siendo remodelada. Buen día, Rodrigo Redondo, ¿cómo estamos? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, con viento a favor, porque vengo de Fañano para el centro, entonces vine con viento a favor, pero ya sé que voy a volver con viento en contra. 7 grados la temperatura en este momento de la mañana, el cielo está despejado, esa es la buena. La mala es la que dijiste vos al principio, que vamos a tener una temperatura de aproximadamente, máximas de 12 para hoy, para esta jornada de miércoles, y también ráfagas de viento que van a oscilar los 80-90 km por hora durante la mañana a partir de las 11 y hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos, 80 kilómetros de viento pronosticado para este miércoles. De viento no, de ráfagas, con frío, se va a empezar a nublar un poquito por la tarde, es decir, va a ser un miércoles de miércoles, pero mañana jueves 2 de abril, la cosa va a cambiar, después te vamos a contar cómo. Decíamos que hay una alerta amarillo de Protección Civil Santa Cruz. Esto está difundido en las redes oficiales de gobierno desde ayer por la tarde. De hecho, aquí está el registro de la hora 17:55. Resumen del evento: el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros, pero el asunto son las ráfagas. Vos recién decías 80-90 kilómetros. Aquí incluso la información de Protección Civil dice que pueden alcanzar los 100. Pero ya entre 90 y 100... estamos en problemas, son ráfagas complicadas, ¿no? Y afecta a buena parte de la provincia, del centro hacia abajo completo, y después todo el oeste de la provincia, de sur a norte, es decir, toda la cordillera, va a estar afectada por estos vientos fuertes. Si alguien tiene que salir a la ruta, ¿saben qué les recomiendo? Entren a las redes sociales de Gobierno de Santa Cruz, Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil, y también la Agencia Provincial de Seguridad Vial, porque si llega a haber alguna interrupción en la ruta, quiero decir, algún corte de ruta preventivo por vientos intensos, se comunica a través de canales oficiales. Nica, vos que sos bueno para la geografía, ¿cómo te ves presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Cómo te ves asesorando ahí? Me encantaría. ¿Sabés que necesita asesoramiento Juliana Santillán? Porque tuiteo... ¿Qué pasa? ¿Anda media perdida? Juliana Santillán es libertaria, ¿no? Sí. Y es esa diputada que es muy singular, que hace canjes publicitarios a través de redes, que tiene títulos flojos de papeles, y es la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ¿Qué se mandó ahora? Dijo que se reunió con el embajador de Checoslovaquia. Burra, póngale un 1, diría el chavo. En historia. Checoslovaquia no existe más de los 90. Vos cuando hablas de fútbol hablas mucho de geografía y de historia general. Entonces por eso dije, esto se lo comento a Nica. ¿Es República Checa o es Chequia, como le dicen los españoles? O es Eslovaquia, que es otro país. Además, alcanza con ver un poco los mundiales, ¿no? No hay que saber tanto de geografía. Viste, vos ya sabés que desde Italia 90 no juega Checoslovaquia. No. Está República Checa y Eslovaquia. En los 90. Es tal caso, claro. 1992 es la separación de Checoslovaquia. En realidad lo busqué, me acordaba que era a principios de los 90, pero es una de las noticias del hazme reír. Claro, preside la Comisión de Relaciones Exteriores y pensó que hablaba con el embajador de Checoslovaquia y no era. Si no recuerdo bien, mirá, te voy a decir.
el primer presidente cuando ya se separa de Eslovaquia, se hacen 2 repúblicas, no tiene nada que ver con los kirchneristas, pero el primer presidente de Checoslovaquia creo que se llamó Pavel Kuka. Ah, mira, claro, ahora que se usa el Kuka. Claro. Yo me enteré hace poco, Rodri, vos que venís de la ciudad de Buenos Aires, ¿todo el mundo le dice cucas a las cucarachas? No. Ahí está. Entonces dije, ¿fallé yo o qué? Porque me enteré hace poco. A las cucarachas yo siempre le dije cucas. Pero vieron que está el asunto de los cucas son los kirchneristas. Claro, esa pero es digo, otra cuca. vieron que el riesgo. ¿Quién puso esa palabra en boga? Creo que fue Caputo, Toto Caputo, el ministro de Economía. Vieron que habla de riesgo cuca. Sí. Claro, cuca asociado a kirchnerista. Pero yo no sabía. Antes. Claro, pero del digo. macrismo, me parece. Algunos funcionarios del macrismo. Y después se da mucho en redes, ¿no? Digo, sí, la cosa altisonante de redes está el asunto de los cucas. Yo no sabía que cuca venía de cucaracha. De cucaracha, claro. No es tan común entonces el término cuca, Rodri, allá en Ciudad de Buenos Aires. Digo porque acá no hay cucarachas como allá, de ese tamaño y que dan tanta impresión. No, de hecho se popularizó por lo despectivo contra el kirchnerismo. Claro. Sí. Pero no, nadie le decía cuca a la cucaracha. Mirá, ¿y qué le dicen? Cucaracha, sencillamente, ¿no? Cucaracha, sí. Ahí está. Bueno, entonces no estaba, dije, ¿cómo que no sé esto? Digo, bueno, será porque acá no hay cucarachas, ¿no? Tijereta podríamos decir acá, pero no cucaracha. ¿Cómo se llama la plazada en geografía? Historia? La plazada en geografía es reconocida, Nica, si la googleás la vas a tener enseguida, es Juliana Santillán. Juliana, que nadie te diga, Juliana, se terminó, se mataron entre vecinos en la ex Yugoslavia, no existe más Yugoslavia, no existe más la Unión Soviética. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Sabés qué? Hay una sola Alemania. Capaz la congelaron como a Disney. Claro. Viste que la metieron, Como se despertó y... Sí. Mirá. ¿Sabés qué? En su cuenta de Instagram... Claro, había participó, claro, ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, participó de un cóctel en la residencia, un cóctel de residencia de la Unión Europea, y cuando sale pone que se había reunido con el embajador de Checoslovaquia y listo, ahí quedó para el cachetazo. Lo escuché hoy en noticias en resúmenes de noticias de radios porteñas y nada, dije, esto es para Nica, que siempre nos habla de geografía, mapas e historia. Eso pasa y es una crítica no a este gobierno, sino a todos los últimos 3-4 gobiernos que no respetan la carrera de la... Claro, gente con experiencia diplomática. Exactamente. O en este caso, diputados o diputadas con un perfil que tengan, licenciado en Relaciones Internacionales, alguna formación, ponele profe de historia si querés. Ya con un profe de historia sabe que este tipo de cosas de cultura general, ¿no? Como para empezar, así como para poner la vara de la mitad para arriba, aunque sea. Como puso vas a estudiar. Claro, como puso Brian hace un ratito. Claro. Así como el comandante está en los controles, saludamos a Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara. Estamos en streaming, estamos en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día. Voy adelantándoles a los rockeros riogalleguenses que este sábado vuelve al aire de Radio Nuevo Día Sonamos Punk, un programa dedicado a ese género musical del que participa nuestro compañero Rodrigo Poloni, tanto detrás de cámara en streaming como en operación en FM, y hoy nos va a estar contando de la nueva temporada de Sonamos Punk. Están avisados los buenos rockeros, arrancan el sábado por la noche, nueva temporada de Sonamos Punk. Vamos abriendo periodísticamente el programa. Hoy hay una marcha del Frente Sindical, ahora está programada, está anunciada desde las 10 de la mañana, y es, como nos pasa a diario, el tema que atraviesa la agenda política, institucional. El trasfondo es el rojo de la economía y el poco poder adquisitivo de los salarios, en realidad que se va perdiendo progresivamente. Y bueno, una marcha de Frente Sindical. Ayer Juli Quirós nos apuntaba vía WhatsApp que para hoy hay paro docente. Esto fue definido ayer mismo, vale decir, porque ADOSAC participa además de la marcha del Frente Sindical. Y ayer como... te avisaron tarde, Juli, ¿cierto? Te avisaron tarde en la conferencia de prensa, llegaste y estaba terminando. ADOSAC Provincial, en sus redes sociales oficiales, la transmitió en vivo. Y vamos a tomar de allí 2 recortes de audio. Juli Quirós, desde el móvil del Diario Nuevo Día, sí cubrió, en este caso, la olla popular con carpa instalada que levantaron luego por el viento, es decir, corrieron la carpa preventivamente de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que hizo paro ayer y hoy, y allí Juli Quirós tomó testimonio de Gustavo Saldivia, de la comisión directiva de ATE. Bueno, el tema de fondo es
pedido de apertura de paritarias, no a la emergencia económica. Pero se suma un elemento. En la conferencia de prensa de ayer del Frente Sindical, dijeron, el gobernador con sus últimas declaraciones, lo voy a parafrasear, después lo vamos a escuchar, corrió un eje, dio una vuelta de tuerca. ¿Cuál es? Ya no va a haber discusión paritarias por las palabras del gobernador. Es decir, no hay fecha de paritarias. El gobernador dijo, no hay plata, no podemos llamar a paritarias. Lo estoy resumiendo, ese audio nosotros lo pusimos ayer porque lo dijo el lunes y lo había anticipado el viernes. Entonces ayer desde el Frente Sindical dijeron, esperen, ya no es solo que cuestionamos la emergencia económica. El punto es que el gobernador dijo que no va a haber llamado a paritarias salariales. Por eso hoy, anticipándose a lo que eventualmente pueda pasar en la Cámara de Diputados la semana que viene, donde el Frente Sindical reclamó y logró desde su expectativa una serie de medidas en la Cámara de Diputados, básicamente que no avance ninguna ley de emergencia económica, por eso hoy la marcha es a Casa de Gobierno. Este tema va a atravesar el programa de hoy con Juli en la calle. Hay otro tema también importante que ya vamos a estar detallando, que empieza el segundo juicio contra Emilio Maldonado, el concejal que pertenecía a una de las agrupaciones del intendente Pablo Grasso en su primer mandato y que está preso ya hace algunos años por abuso de menores. En este caso, 4 nuevas denuncias de abuso de menores que llegan a instancia de juicio. Juli Quirós está siguiendo eso también. Lo comento al trote porque posiblemente haya novedades desde el móvil. Nosotros estaremos compartiendo aquí en vivo a lo largo de la mañana. Y hoy tenemos un montón de premios. Lo digo así, Rodri, como para abrir el tema. Hoy de veras que tenemos un montón de cosas para nuestros oyentes. 10 de la mañana, 6 minutos. Vamos a repasar en un ratito los premios. Exactamente, hay muchos premios. Entre ellos el huevo de Pascua, que todavía sigue vigente. Esa playlist que abrimos la semana pasada. Una playlist que dijimos que si llegábamos a los 30 temas íbamos a desbloquear el premio del huevo de Pascua. Bueno, acá está el huevo de Pascua. En un ratito, este huevo de Pascua que tengo en la mano lo vamos a sortear. Este lo vamos a romper. Y el otro que tenemos acá lo vamos a sortear. En un ratito vamos a hablar de eso. Pero antes abrimos la ventana para ver cómo está el clima, querido Brian, si te parece bien. Estoy viendo que hay mucho viento, mirá el viento que hay. No, tremendo, Pero cuánto viento, por favor. El programa me gusta mucho. Y a mí no. Es como una rock and pop, ¿viste? En los viejos tiempos. Saludos para todos. Me gustaría ganarme 2 litros de cerveza. 402. ¿Quién es? Acá me mandaste el mensaje. No se anticipó el oyente, nos leyó la mente. Hoy regalamos cerveza. Hoy regalamos cerveza. Porque solemos hacerlo los viernes, pero el viernes no estamos al aire, que es Viernes Santo, será feriado y no estaremos. Pero mirá vos, ya se fue anticipando. Bueno, a Oscar le dedicamos esta canción, amigo. Buen día, bienvenido, arriba el día, vamos. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez, muy equivocado estuve ayer. 10 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Hay 7 grados de temperatura en la capital de Santa Cruz a esta hora de la mañana. Déjame que chequeo, no puede ser. 7 grados. Y la térmica, por efecto del viento, debe estar más baja. 7 grados real, temperatura real. Está fresco igual, con el vientito de 40 kilómetros por hora. Y se vienen ráfagas de 80, 90, 100. Anticipan alerta amarilla para Río Gallegos. ¡Carajo! Y sí, mi amigo. Pero bueno, hay una buena. ¿Cuál es la buena? La buena es que tenemos sorteo. Hoy vamos a sortear la picada y las cervezas. Sí, señores. Picada de Sabores Argentinos. Sabores Argentinos, que está en Kirchner 1496, esquina Corrientes, que tiene las mejores picadas de Río Gallegos. Las encontrás en Sabores Argentinos. Y si querés buscarlos, lo podés hacer en Instagram, en @experiencia.saboresargentinos. Sabores Argentinos, donde compartir es parte del sabor. Y también tenemos la cerveza Emperador. Cerveza más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Los encontrás en Instagram como @emperadorcerveza. Y ahora sí, bueno, ¿por dónde viene la mano del sorteo de hoy? Para las buenas, yo creo que todos estamos de acuerdo. Cuando estamos en las buenas, cuando nos va bien, cuando estamos bien de guita, cuando estamos bien de amores, cuando no tenemos los quilombos de la vida.
esos clásicos quilombos que son, nada, la vida de todos, a todo el mundo. En esas situaciones donde vos estás bien, viste que son épocas de la vida, son rachas, sobran los amigos, ¿no? Cuando estás bien, aparecen todos. Pero para las malas, que yo creo que es bueno, que es una buena noticia, quedan los de fierro y quedan expuestos los que no estaban, digamos, ¿no? Porque cuando estás en la mala, los que no estaban nunca, los que estaban en la buena desaparecen, y los que estaban en las buenas y se quedan en las malas, bueno, ahí se convierten en los amigos de fierro. Eso que aparecieron con una cerveza cuando las cosas iban mal, sin que tuvieras que decir nada, que te cayeron en tu casa, mandaron un mensaje, che, te veo así, te veo así. Bueno, no nos digas quién es esa persona, decinos quién es ese amigo o familiar que estuvo con vos en el momento más difícil, cortito y al pie. Queremos premiar a esa dupla que aguantó los trapos, que vos nos digas con quién compartirías la picada, esa persona que se la bancó, que te acompañó, que dijo, vamos, yo acompaño, estoy con vos, sin importar el momento de tu vida que estés pasando, que no son muchos, que uno se da cuenta a la larga, terminando dándote cuenta, y a la distancia también, de quiénes están verdaderamente y quiénes no, ¿no? Entonces, como hoy tenemos picada y cerveza, dijimos, bueno, la picada y la cerveza es para compartirla con alguien que verdaderamente está ahí, con alguien que verdaderamente acompaña, con alguien que estuvo en todas. Es un regalito, un mimo que vos le puedes hacer a un amigo, un familiar, a quien sea, bueno, que sea esa persona de fierro. 1551 6051. Contanos quién es ese amigo o familiar que estuvo con vos en el momento más difícil, porque queremos premiar a esa dupla que aguantó los trapos. ¿Con quién compartirías la picada? ¿Quién es ese amigo? Al 1551 6051. 1551 6051, las vías de comunicación. No te olvides que si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte entonces la picada y la cerveza. Mensajito de voz, y obviamente también estamos leyendo a los amigos que están participando en YouTube. Les mandamos un abrazo. Y anotamos a Oscar, que recién mandó un mensajito. Me encantó el mensaje de Oscar, Dijo, son como la rock and pop. Tiene voz de rocker. Tiene voz de rockero. Sí. Podría ser Ricardo Iorio, estimado. Digo, con esa voz así, o Papo, no más Papo en verdad. Y justo sonaba Ricardo Iorio, claro, que acaba de pedir antes sin saberlo. Una voz así, estilo Papo, en verdad, de nuestro oyente rockero. Tenemos unos cuantos oyentes rockeros. Bueno, entonces, picada más cerveza es la consigna del día de la fecha, pero además, huevo de Pascua, que lo vamos a sortear después del mediodía, y tenemos un regalo más para el transcurso del programa, que también tiene que ver con la participación de oyentes, sí, que son las pastas. Sí, atención con eso, lo que está contando Lean, importantísimo. En algún momento del programa, de acá hasta las 12:30, va a pasar algo. Vamos a hacer como una, ¿cómo se diría? Como un párrafo aparte, si se quiere. O va a ser un momento aparte del programa. 5 minutos van a ser momentos flash del programa, sorteo flash del programa, que vamos a sortear un premio sorpresa que puede ser tuyo. En 5 minutos, si estás ahí escuchando la radio, dejala con el volumen alto, porque en ese momento vas a poder participar. Se resuelve en 5 minutos. El premio puede ser tuyo. Obviamente también va a ser mandando mensajes al 1551 6051, pero va a ser muy importante que te quedes clavado en la 100.9, que te vistas de verde, porque en cualquier momento hacemos ese sorteo flash y puede ser tuyo el premio que tenemos esta mañana. Saben ustedes que se viene la Semana Santa, ¿cierto? Nosotros tenemos el huevo de Pascua para sortear, y quienes tienen, a quienes les gusta lo dulce, el chocolate, pero sobre todo pienso en las familias que tienen chicos, niños, la tradición del huevo de Pascuas. Otra tradición que muchas familias respetan tiene que ver con comer pescado, comer carnes blancas este fin de semana largo. Y voy con esta información que es oficial y que es de utilidad. Hay un acuerdo de precios del gobierno de Santa Cruz por la Semana Santa. Y prensa del gobierno de la provincia ha emitido un comunicado que ahora voy a detallar en su parte más sustancial, pero esto tiene que ver con conseguir pescado a mejor precio, ¿de acuerdo? Voy a detallar. Ayer de hecho luego una serie de reuniones, la reunión final con Pescaderías de Río Gallegos en Casa de Gobierno la encabezó el propio gobernador Claudio Vidal con Pedro Luxen, pero el área concreta que tuvo que ver en esto es la Secretaría de Comercio e Industria, que lleva adelante Paulo Luncevich. ¿Qué confirmó el funcionario? Que se alcanzó un acuerdo con Pescaderías
son algunas localidades de Santa Cruz. Ayer no las detalló. En el video que hay de prensa de gobierno no está el detalle del acuerdo en el interior, pero sí en Río Gallegos. Merluza congelada a 6.000 pesos el kilo. Según dice Luncevich, es un descuento superior al 55% del precio actual. Es decir, te ahorrás más o menos la mitad. 6.000 pesos el kilo. ¿Qué dice Luncevich? La intención es que todos los santacruceños puedan acceder al pescado en una fecha tan importante como Semana Santa. Hay cupo, atentos con esto, el cupo es de 250 kilos en cada pescadería, garantizando la disponibilidad de precios accesibles para la comunidad. Esta iniciativa, cuenta prensa de gobierno, busca garantizar el acceso al pescado para los sectores más vulnerables. Es parte de un trabajo articulado, dice Luncevich, y el precio es entonces 6.000 pesos el kilo de merluza congelada, con un descuento superior al 55% de lo que es el valor actual del kilo, y con un cupo por pescadería aquí en Río Gallegos de 250 kilos. Y esto es importante, porque viste que vos decís, bueno, hay una oferta y medio mundo está buscando ofertas. Va a estar disponible a partir del jueves, dice el funcionario. El producto estará disponible a partir del jueves. Estamos en tratativas con distintas ciudades para que la propuesta llegue a más santacruceños. Es lo que cierra en sus textuales del parte de prensa. ¿Quiénes participan? Atentos acá, porque si querés salir a buscar este pescado con mejor precio por el acuerdo de precios, paso a detallarte. Forman parte del acuerdo comerciantes de distintas localidades, entre ellos 2 puntos, dice el comunicado. Carlos Alberto Núñez, Víctor Rafael y Maximiliano Alejandro, de Pescadería Núñez. Jorge Fernando Andrade, de Pescadería Andrade. Luego Agua Marina, de Carlos Neri Verte. En San Julián hay una pescadería, Sandra Patricio Cerón, de San Julián. Pescadería Águila, Pescadería Macías y Pescadería Los Abuelos. Entiendo que algunas de estas son del interior, ¿no? No, sí, son de acá de Gallegos. Sí. Pero las primeras son las clásicas. Bueno, Andrade y Núñez son pescaderías muy conocidas, tradicionales de aquí de la ciudad. Bueno, entonces, este es el acuerdo de precios que alcanzó el gobierno, lo anunció ayer y me parecía piola, poder comentarlo para quien vaya a hacer la compra. Y si tienen... cómo están los precios, hay que buscar, hay que estar atento a eso. Che, Pescadería Núñez, ¿dónde queda? No, yo para las direcciones te la debo. Tiene varias. Te la debo. Sí, tienen varias sucursales. Si tanto Andrade como Núñez son acá de las tradicionales. Hay una cerca acá sobre calle Urquiza. ¿En tu barrio? ¿No? ¿No está en el Fátima? Y hay una acá en la calle Urquiza. Tiene 1, 2, 3 veo por acá. Y acá la que decís vos. Calle Urquiza antes de llegar a Fagnano. Urquiza, entre Jofre y Loaiza, dice acá. No, ahí te fuiste para el otro lado. Ahí te fuiste para la otra que está ubicado en Libertad. O Alfonsín. En el mapa dice Urquiza, entre Loyola. Entre Loaiza, digo. No. Y Perito Moreno, marca acá. No, marca una coordenada muy bien amplia. Igual en general. Está a 5 o 6 cuadras de la gente, Loaiza de Urquiza. La gente que come pescado, que tiene el hábito, sabe. Hay en una mi caso, porque no tengo el hábito sí, de comprar. Sí. Pero los riballenses las identifican perfectamente. Son dos Núñez. Sí, está esta que te digo yo y está esta de acá que me decís vos, que es Entre Ríos y Mariano Moreno. Claro. Entre Ríos y Moreno, claro. Y vos decís otra más. Entre Ríos y Mariano Moreno no. ¿Y acá hay otra más? Está mal, no te referencias mucho. Es Entre Ríos, pasando esa Mariano Moreno. Sí. Y la que te digo yo es Urquiza, paso de Fagnano. Ok. Esas son las dos que yo conozco al menos, ¿no? No sé, creo que 3 te figuraban. 3, una con diferencia de 4 o 5 cuadras una de la otra. Sí, es la que estamos diciendo, Rodri. Ok. Bueno, entonces, Pescadería Núñez y Pescadería Andrade, desde mañana, rige con un cupo de 250 kilos de merluza congelada a 6.000 pesos el kilo, según dice el funcionario, es un 55% más barato que el precio promedio y el precio actual. Bueno, pero desde mañana, entonces, por Semana Santa, me parecía piola comentarlo. Y esto lo adelanto, cito la fuente de la Opinión Austral. ¿Cómo será el segundo juicio contra Emilio Maldonado? Acusado de abusar de 4 menores de edad. El ex concejal será sentado en el banquillo de los acusados. Esto ya empezó, en verdad. Julio estaba siguiendo una transmisión viva hace un rato, ahora ya salió a la calle y probablemente tengamos novedades de él. Va a ser trasladado o fue trasladado esta mañana desde la unidad penitenciaria número 2. Se espera en este inicio del segundo juicio contra el ex concejal una docena de testigos que presten testimonio ante el tribunal que preside María Alejandra Pila. Son en este caso 4 denuncias de abusos sexuales que se suman a la condena que ya tiene, ¿cierto? Este es un tema importante de la agenda. Se había anticipado a principios de año que se venía el segundo juicio contra Emilio Maldonado en el mes de abril. Sí. Bueno, efectivamente 1 de abril y comienza. Y la sombra que hay sobre este edil y sobre este pervertido, ¿no?
de que haya más casos. Ronda una sombra que haya más casos, lamentablemente, ¿no? Más allá de estos 4. Así es. Bueno, habrá que ver hoy cómo se desarrolla la jornada. De todas maneras, por así decirlo, ha estado los familiares de las víctimas no se han pronunciado respecto en los últimos días, a diferencia del anterior, ¿no? Juicio. Eso me llamó la atención, ¿no? O quizás no tuvieron la cobertura mediática que anterior juicio lo tuvo, ¿no? Claro, bueno, son temas delicados, ¿no? Quiero decir, hay familias que toman resguardo, y hay familias que deciden, ¿no? Buscando justicia, exponerse más. Pero eso queda, por supuesto, a decisión de cada familia en una situación que es tan dura de atravesar. Sí. Actualizamos la información. Dale. Ya están los detalles en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. Maldonado ya cumple una condena de 16 años de prisión y el caso se sostiene en testimonios de cámara Gesell. Inició el segundo juicio Emilio Maldonado con 4 nuevas víctimas menores. En nuestra publicación, que fue publicada hace algunos minutos, ya se puede ver, es lo que me estaba mostrando Juli justo antes de salir al aire, que él estaba mirando material fílmico que se estaba produciendo. Eso ya está en nuestras redes sociales. Se lo ve a Emilio Maldonado siendo con las esposas puestas, el momento en que le sacan las esposas y comienza el nuevo juicio. Durante esta mañana comenzó entonces el segundo juicio contra el ex concejal. Esto es en la Cámara Criminal de Primera Circunscripción, que está en la calle Malaspina 41 de aquí de nuestra ciudad. El imputado fue trasladado desde su lugar de detención para comparecer ante el tribunal en el inicio del debate oral y público, aunque con reserva por tratarse de víctimas menores. Maldonado ya cumple con una condena de 16 años de prisión. Esto fue dictado en 2022 y enfrenta una instancia con acusaciones de 4 nuevas víctimas. El inicio del juicio se concretó luego de que no prosperara un acuerdo de un juicio abreviado. Hay más detalles en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. Bueno amigos, 10 de la mañana, 22 minutos. No se olviden que estamos con el sorteo de la picada y las cervezas. A veces el mejor amigo no es el que más habla, sino el que también sabe estar en silencio al lado tuyo. No tiene que estar haciendo cosas increíbles. Digo, para que se te empiecen a ocurrir ideas, ¿no? De gente que vos digas, che, este es de fierro, con este conté siempre, con este siempre está. ¿Cuál es ese amigo que siempre está, con el que compartirías la picada de sabores argentinos y la cerveza Emperador? Los 2 litros de cerveza Emperador. ¿Cuál es? Puede ser ese que solamente se da cuenta que no estás bien por cómo lo saludaste nada más. Viste que hay gente que tiene esa capacidad de darse cuenta, que te conoce más o menos, viste la mirada, y vos tenés una capacidad enorme para hacerte el boludo, esa es la realidad, porque no vas a ir llevando tus problemas para todos lados. Aún se hace el boludo, después volvés a tu casa y seguís con tu vida. Pero hay gente que te conoce cuando te haces el boludo, y esa gente generalmente son los amigos. Entonces te tiro ideas para que vayas pensando, porque hoy el premio es para ellos, es para los que no necesitan explicaciones. Contanos esa historia. ¿Quién es el que te bancó los trapos cuando la mano venía pesada, de verdad? Esa persona que siempre estuvo, esa persona que se merece el regalito, que se merece la picada, que se merece la cerveza. 1551 6051. Dale que te escuchamos. Están llegando los mensajes hasta tenés tiempo todavía. Mandá tu mensajito. Si mandás mensaje de voz, vale doble. 1551 6051 hasta las 12:30. Arriba el día.
Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buon Appetito, la vida a tu lado. En Río Gallegos, el deporte nos une y nos mueve. Miles de niños, niñas, jóvenes y adultos participan todos los días en ligas municipales, escuelas deportivas, colonias de verano e invierno y actividades en nuestros gimnasios municipales. Más espacios, más oportunidades y más encuentros que promueven la salud, el compañerismo y el desarrollo de nuestra comunidad. Seguimos acompañando a nuestros clubes, deportistas y vecinos para que el deporte siga creciendo en cada barrio. Tu capital activa, Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa megaintegral@gmail.com.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Río Gallegos está en movimiento. Todos los días trabajamos en cada barrio con obras, mantenimiento y servicios esenciales, redes cloacales y pluviales, calles, señalización, limpieza y espacios públicos. Para que la ciudad siga creciendo, el compromiso es de todos. Cuidar los espacios comunes, mantener limpia la ciudad y respetar nuestro entorno también es construir comunidad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Sip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. El día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esta noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Ninguna puta te va a alejar de mí. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking
buen día, chicos. Un muy buen amigo que siempre está en las buenas y en las malas. Lo nombro con nombre y apellido. Juan Carlos Ferreira. Amigazo total. Gracias para participar. Carlos 457. Sin amigos, si saltan de un puente yo los sigo. Nos aman que nunca les escribo. No hablan inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. 15 51 60 51 15 51 60 51. Hoy justamente lo que queremos saber es que nos hables no de los que están en la foto de cumpleaños o en el asado cuando Los todo amigos del brilla. Exactamente, no de los amigos del campeón. Claro. Hoy para ganarte la picada y las cervezas queremos que pienses en el que apareció cuando se apagó la música. Esa persona que tocó el timbre cuando no querías ver a nadie y te dijo, no digas nada. Acá traje un par de chevecha, vamos a charlar. Esa persona, digo, ¿no? Esa persona que... ¿Quién es esa persona de fierro? ¿Sabes qué? Lo hablaba con una persona ayer o anteayer y decía, a veces hay amigos que te hacen esto, perdón, discúlpame, sí. Te hacen así. Ese empujoncito. Perdóname, yo sé que es medio fuerte, ¿no? Pero digo, cuando digo el empujoncito, que te empujan, que te ayudan con una, que te hacen tomar una decisión, que te empujan, ¿viste? Que te hace falta a veces estás medio estancado en la vida. Sí. ¿Viste? Está ese amigo que te dice, dale, metele para adelante. Sí, igual que te putea. Te habla, te echa una puteada y te dice, perdón por la expresión, putea. Corta la olla. ¿Qué te pasa? Claro, a veces es sacudón, ¿no? Claro, a veces es sacudón. Sí. ¿Puede ser eso que dicen hoy? Sí. El sacudón, la puteada, la palabra justa del amigo de esa persona que te llaman. Vos sabés que me sorprendió el otro día, me llamó un amigo, un hermano de toda la vida, que culo y que de esas personas que fuimos culo y calzón toda la vida, y he hecho, bueno, yo anteayer cumplí 9 años acá en Gallegos. Claro, con el que te fuiste de vacaciones, tu amigo que te fuiste de vacaciones. Exactamente, con Boro. Ese, sí. Y con el que me fui de vacaciones. Y me mandó un mensaje el otro día, me escribe. Y yo con el tipo, hace un mes que no hablamos. Y me agarra y me dice, boludo, ¿estás bien? Me dice, sí. Y yo estaba justo en un momento medio como... medio ahí, ¿viste? Pero ¿cómo? Yo le preguntaba, ¿pero cómo carajo sabés que no estoy en un buen momento? Claro. Si no estamos, ni siquiera nos estamos viendo, no me viste la cara, no me viste los ojos, no te dije nada, no te conté nada, no publiqué nada, porque a veces las redes sociales son medio revelador. ¿Cómo sabes? Bueno, ¿qué hice yo, viste? ¿Es ese amigo, ese es el amigo de fierro? Sexto sentido. Sexto sentido, llamalo como quiera. Bueno, hay gente así. Y lo que queremos saber justamente es, si vos tuvieras que pensar en todo tu gente de alrededor, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un primo, alguien que vos sientas cercano, esa persona de fierro, 1551 6051. Claro. Si mandás mensaje de voz, vale doble y tenés doble chance de llevarte la picada y la cerveza. Son pocos a veces, ¿eh? Son poquitos. Esos son poquitos. Contado con los dedos, ¿eh? Recuerdo que el año pasado, para el Día del Amigo, tuvimos una consigna referida a esto. Sí. Yo soy de tu teoría, la de los dedos los amigos que se cuentan con los dedos de una mano, aunque debo decir que Juli Quirós me hizo repensar eso. Él comentando, cada quien su experiencia de vida con distintos grupos de amigos y como gente muy valiosa. Y eso me dejó pensando. Pero recuerdo que cuando filosofábamos con consignas, en este caso que tenía que ver con el Día del Amigo, falta un tiempito y ya habrá oportunidad para seguir hablando. Recuerdo que salían este tipo de conversaciones. A mí me gusta, ya lo he comentado al aire, hay un video, entre los videos de Jorge Luis Borges que se hacen virales en redes, hay uno muy lindo que es sobre que la amistad puede prescindir de la frecuencia. Esto que decías vos, que tu amigo no hablabas hace un mes. Sí, hace mucho tiempo. Bueno, claro, con la amistad prescinde de la frecuencia, en cambio el amor está lleno de ansiedades en relación a las relaciones... Total. Llamémoslo sexoafectivas. No es el término que usa Borges, pero a mí me encantó aquello de la amistad puede prescindir de la frecuencia. Total. Che, mensajes al 1551 6051 a propósito. Buen día, dice María, que tengan buena jornada. Buen día, chicos. Dice, tengo un par, dice Javi Piat.
Tengo un par, pero Fer se lleva el primer puesto, dice acá, hablando de nuestro compañero Fer Tornú. Javi Piata, anotamos a Javi. Sí, está anotado. Dice, yo también. Chicos, ¿podrían armar una playlist con músicos y cantantes locales? Seguramente tango no van a elegir y no sé folclore. Dice. Un tema que me encanta es Martín Leos, Guantes y Pasamontañas, dice Silvia. Mira, acá está. Para vos, Silvia. En los techos de invierno cuelgan picas de hielo, sirven de pasatiempo a falta de los caramelos. Y si nieva muy fuerte y te congela el frío. Buen día chicos. Para participar de los sorteos, como cada día, acá estoy con ustedes. No me acuerdo si me tomaron el tema que les mandé para el huevo de Pascua. Era a Don Amancio. Para el huevo de Pascua pregunta si está anotada Alejandra, 818. Señor secretario de Actas, Héctor Nica Mancilla, esa es la lista más larga de todas. Esta lista viene desde la semana pasada. Claro, no es la de Scaloni, claro, no es la definitiva. Ya vamos a hablar de fútbol. Sé que tenés muchas ganas de hablar de fútbol porque estuviste mirando ayer. Está anotada. Mirá, no se entiende mucho. Para el huevo de Pascua. Alejandra 818. Ahí lo está mostrando en cámara en YouTube Héctor Nica Mancilla, muy prolijo nuestro secretario de Actas. Actas. Está anotada, Ale, quédate tranquila. Toda la lista de Pascuas está anotada desde la semana pasada. Este huevo de Pascua que tengo en la mano lo podés tener vos en la mesa el domingo con tu familia si mandás un mensaje al 1551 6051 y nos decís qué canción no puede faltar en un almuerzo de domingo en familia. Sigo con los mensajes, rapidito. Mi dupla, dicen por acá, mi dupla es mi primo. Y se ríe, dice, me acompañan todo, cagadas y cosas buenas. Me falta el nombre de la que dice el primo. Después confirmame, porfa, Abrey. Hola, le dedico esa picada a mi hermano. Somos 12 de padre y madre, pero él es incondicional. Sobran las palabras. Saludos, dice Cintia. Mirá vos, un hermano, es verdad, A veces los hermanos son los mejores amigos, muchas veces. Buen día, sin dudar ni un segundo. Este reconocimiento es para mi amiga Aide, dice Judith. Vamos, Judith, estás anotada para la picada y la cerveza. Bueno, el mensajito de Carlos ya lo escuchamos. Silvia dice que su mejor amigo, anotamos a Silvia. ¿Otra Silvia más? Otra Silvia, ¿no? Claro, porque Silvia recién... La misma. Ya está anotada. Okay. Juancito es el mejor amigo de Silvia, que es mi conviviente, según los papeles, y se ríe. Claro, porque Silvia recién pidió un tema en realidad, el de Martín Leos, que estuvo aquí. Conozco esa Silvia, es Silvia Toranza, ¿no? Toranza, se dijo tango, Silvia Toranza. Sí. Un beso, Silvia, que has participado en distintas oportunidades del programa. A Juan, que también lo conozco. A su compañero de vida. Sí. Bueno, y Martín Leos, que recién pidió un tema de él, estuvo aquí cantando con nosotros junto con Juan Ebra Calenti sobre el cierre del año pasado. Estuvo aquí en el segmento de los viernes de acústicos. Tenemos una picada y una cerveza para 2 personas. Contanos quién es ese amigo de fierro, ese que está siempre, ese que cuando la luz se apaga, cuando la fiesta se termina, cuando la música se termina, está ahí con vos, ¿Amigo incondicional. ¿Amigo de fierro o amigo de los fierros? Amigo, esa es otra cosa. ¿Quién es ese amigo de los fierros? No. Amigo de los fierros puede ser. Puede ser. Todas opciones te doy. Claro, los que andan armados. De los autos. Los malandritos o de los autos. Exactamente. Le gusta la escopeta. 1551, 6051. Buen día. Mira lo que nos dice Nelly. Nelly dice: buenos días. Perdí mi amiga en pandemia. Pero hace unos 4 años conocí a Iris. Re piola, en las buenas, en las malas, y hasta viajamos juntas. Y somos cerveceras las dos. Che, mirá qué bueno, Nelly. Nelly 505, estás anotada. Está anotada, Nelly, Beso grande, Nelly querida, beso grande. María nos dice: participo de la consigna, pero no del sorteo porque ya he sido ganadora, dice. La persona que siempre... Qué sinceridad, María, ¿Sabés quién es? Gracias, Yo creo que es María Velázquez, me parece. ¿Me parece la María Velázquez? Yo creo que sí. ¿Sí? Te cuento que la operaron el otro día, ya está bien. ¿Ya está bien? ¿Ya puede bailar entonces, sí, María? No sé si para eso va a llevar un tiempito, ¿no? Un poco. Vos pensás, es recién un postoperatorio, Nica, por favor. Una cerveza con picada sí, pero bailar hay que esperar. No, igual dijo... Hay que hacerla completa. Ella es la que dice: yo ya gané, no participo de la consigna, pero sin llevarse el premio. Ya se ganó la semana pasada, las ¿no? pastas de Buen Apetito. Claro. Y ayer su hermana la fue a buscar las pastas a Buen Apetito y las llevó a la clínica de Medisur, donde estaba internada en el postoperatorio. ¿Comieron, almorzaron las pastas? Ella no, porque no podía comer pastas, pero su hermana sí, y ella se guardó sus
porción para comer después, me decía. Muy bien. Pero, Qué bueno, che. así que le mandamos un beso enorme. Dice, bueno, ella dice que las personas que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas, son 3. Ajá. Mi mami es ella. Mi mami, mi hermana Lucía y mi amiga y comadre Vero. Dice María. Ahí está María, beso grande, amiga, beso grande. Mario dice, mi amigo Daniel Taberne. Ahí está Mario, dice que su amigo Daniel Taberne Lo conozco a Dani. es incondicional. No solo me bancó, me fumó, me soportó, me volvió a soportar. Un amigazo. Saludos para todos ustedes. Mirá lo que dice, me gusta. Saludos, Mario. Es verdad que a veces uno le cuenta sus problemas a los amigos y dice, che, no estaré siendo demasiado intenso a veces, pero bueno, Che, disculpame, te cargué, te conté un montón de cosas. Te dije, y te dice, no, pero para eso estamos, para conversar. Pero viste, a veces uno lo quiere quemar, ¿no? Hay que ser cuidadoso también, ¿no? Como Claro. que, porque a veces uno está mal y dice, bueno, más o menos tenés que pilotear solo, pero bueno, el amigo sabe igual, ¿no? Cuando te necesita. Che, hola, mi amiga que está en todas es Janet. Me hace la segunda en todo. Mi nombre es Valentina 449. Esta Valentina es nuestra amiga que ganó ayer, ¿no? Exactamente. Qué grande, Valentina. ¿Qué fue que ganó, Valen? No me acuerdo, pero ella sí Ayer. ya ganó. No sé si Nucha, ayer, pero... Nucha ganó Valen. Ah, Nucha, ahí Sí, está, qué mira. grande, Valentina. ¿Sabés quién está también? Débora 348. Apareció Débora. Débora dice que su amigo es Adrián, el mejor del mundo. El mejor del mundo. Ahí anotamos. Y la canción que me recuerda a Pascuas, a Valentina, dice aparte. No, perdón, Débora o Valentina. Débora dice. Débora, y entonces la anoto para la... Valentina dice que la canción que le recuerda a Pascuas es un tema de Coldplay que se llama Fix You, que es un temón que en inglés significa... Arreglarte, repararte. Ahí la anoto, ¿No? Valentina, Suena para... referido a decir, para es el como sorteo. estás roto, viene un amigo y te arregla. Valentina entonces anotada también para el sorteo de huevo de Pascua. Es un Claro, temón. esa es la otra lista, ¿no? Sí, Estás con las dos listas en simultáneo, la del huevo de Pascua que sorteamos en la próxima hora. Vamos adelantando, el huevo de Pascua se va en la próxima hora. Subile un poquito. Lights will guide you home. Buen día, chicos, para participar por el sorteo. La persona que se merece la picada y las birras es mi amigo Martín. Se me inundó la casa hace unos años y siempre estuvo para ayudarme a sacar las cosas, para limpiar cuando el agua bajó, a traer materiales para arreglar lo que se pudo salvar. Pablo 212 nos cuenta esto. Mirá vos, qué gesto, qué enorme gesto, qué lindo poder contar con un amigo. En eso, aparte, mirá, digo, metafóricamente inclusive, se me inundó la casa. Claro. y el que estuvo ahí fue él, digamos, ¿no? Es un poco la vida, a veces te pasa, que se te inundan otras cosas, no la casa. Y el amigo está ahí, el que te saca. Pablo 212 anotado. ¿Está anotado? Buenos días, chicos. Los estoy escuchando con mi marido y mi bebé mientras limpiamos la casa. Estamos de Franco. Tengo amigas, pero como mi hermana, ninguna. La mejor. Me bancan todas siempre. Ella es lo más. Se llama Malena Anaquín. Y ella la que quiere participar... no tengo el nombre acá, pero anotamos DNI 142. DNI 142, la amiga de Malena. La amiga de Malena. Ahí está anotada. Qué lindo mensajito. José Luis dice que va a compartir la cerveza con su compadre para festejar por la selección de Chile. Dice José Luis acá. José Luis, anotado. Y acá nos manda un mensajito. Dice, Bueno, que suma la de Bolivia, ¿no? Que ya lo va a desarrollar Nica en un rato. Y a la de Italia, ya que estamos. Sí. Buen inicio del mes de abril, cabritos. Claro, estamos en abril, chicos. No se olviden, Andrea, 1 de abril, 533. Andrea 533 nos dice. Andrea 533, Andreita. Tengo- Andreita de siempre, ¿no? Andreita, sí. Andrea del barrio Fátima, que fue el barrio más nombrado en la consigna de ayer. Desde donde escuchás la radio y una decena de oyentes dijeron el Fátima. Tengo una amiga desde los 13 años. 42 años de amistad. Cuando pasé el momento más importante de mi vida, al convertirme en madre adolescente con 18 años, fue la única que no me dejó sola. Me acompañaba a pasear con mi bebé a todos lados. Hace 37 años, la maternidad en soledad era tremendo estigma social. Claro, ¿no? Es cierto. Y como la quiero tanto, la hice madrina de todos mis hijos. Qué lindo, excelente amiga y comadre, presente siempre, dice. Ella es Patricia y vive al lado de Don Lewe. La conozco, Patricia. Sí, Guiño sí, para sí, Nica que nos conoce. La carnicería. Sí, sí, La amistad es... Ok. La conozco, Dice, Patricia. dice al final, dice, la amistad es...
lo mejor de la vida, nos dice Andrea 533, que mirá qué lindo lo que me está contando, cuando nadie estaba alrededor, porque era un estigma social ser madre tan chica, ella estuvo ahí, y hoy es ni más ni menos que la madrina de todos mis hijos. Lindo mensaje, de Andrea. 15 participantes, Un montón. Vamos. Los oyentes abriendo su corazón, porque hoy se llevan una picada de sabores argentinos y cerveza Emperador. Exactamente, Cínica. la combinación perfecta. El maridaje perfecto. ¿Ibas a decir algo? Caín y Abel. No. No, eso termina bien. mal, sí, Sí, guarda. termina mal. En ese caso, el exceso de cerveza Claro. con picada puede terminar Karina mal, y Javier. Sí, pero de alguna manera puede ser. Sí. Ayer lo corrieron a Adorni de cámara, ¿lo vieron? Melón y Melame. ¿Vieron que iba Milei con Petovelo? Iban caminando, atrás iba Adorni y viene Karina y lo corre para que no salga en plano. Mirá. Karina lo corre Lo corre Adorni. Pero bueno, Adorni está en este momento, están en Olivos. Calcul- sí, Milei mira, lo recibió Adorni ahora acá. Hay que buscar Bueno, el minuto pero un amigo a es eso, el que está en las buenas y en las malas, ¿o no? Claro, pero ayer lo corrieron. O sea, estaba en plano Bueno, y lo corrieron. Pero hoy se está retractando. Lo invitó a su casa a jugar. El presidente invitó a Adorni a jugar. Exacto. Bueno, Yo cometí un error, por supuesto. bueno, ahí está. La autocrítica de Adorni. Queremos premiar a esa dupla que aguantó los trapos. Decinos con quién compartirías la picada y la cerveza, la picada de sabores argentinos y la cerveza Emperador al 1551 6051. Hoy empieza, en verdad ya comenzó ayer, pero hoy es la tradicional vigilia por Malvinas. Mañana se cumplen 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas. 44º aniversario. Para decirlo ¿Viste? en números De acto, ordinales. ¿viste? De número de actos, así, bien formal. 70º, decís, ¿qué Claro, número es? ¿Qué número 69, será? Claro. ¿viste? Eso los Siempre locutores me lo gustó, saben. Claro, siempre me gustó eso y calcular, ¿viste? Cosa de locutores. Después es más fácil decir 44, ¿no? 44 aniversario. Voy con la información oficial para difusión. 44 aniversario de la gesta de Malvinas y Día del Veterano de Guerra. Esto lo difunde el municipio de Río Gallegos. Acompañan Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, cenines, museos, instituciones educativas, distintas áreas municipales, veteranos de guerra, ONGs, grupos de scout, juntas vecinales, el Centro de Veteranos de Guerras, Soldado José Honorio Ortega. Bueno, esto empezó ayer, en verdad. Ayer, desde las 17 horas, hubo una caravana, en la caravana Malvinas por Siempre, desde el Centro de Veteranos, allí en calle Muratore. Luego, esto terminó como a las 10 de la noche, en el Paseo Malvinas por Siempre. Sí, esto empezó. Esta caravana, que ya es tradición, conformada, una caravana de autos conformada por excombatientes, familiares y público en general que se adhiere con banderas, con sus autos. Partió desde la sede del Centro de Veteranos de Malvinas hacia el monumento que recuerda al soldado José Honorio Ortega, el único combatiente santacruceño fallecido en el conflicto bélico del Atlántico Sur, ahí en el año 82. Posteriormente se hizo una pasada así muy rápida, porque es una caravana de autos, hacia el monumento que recuerda a los pilotos de Fuerza Aérea caídos en combate. Pasó toda la avenida Almirante Brown, el monumento al Ara General Belgrano, el monumento a la patrullera Río Iguazú. Posteriormente se subió por calle Mendoza y Lisandro de la Torre hacia el mural que está pintado en la Administración Provincial de Vialidad Provincial. Claro, sobre Lisandro de la Torre. Sobre Lisandro de la Torre. Pasaron con bocinas al frente de la casa de los padres de José Honorio Ortega. De ahí se dirigieron a la comisaría tercera, donde hay un mural sobre Malvinas. Visitaron el barrio 2 de Abril, donde está varios
lugares, murales y una plazoleta de la participación también de las mujeres durante el conflicto del Atlántico Sur. Y ahí está además la plazoleta de Andrés Fernández Cabral, que estuvimos nosotros comentando el lunes. Sí, todos esos lugares ahí. El barrio 2 de Abril. El barrio 2 de Abril, un barrio muy emblemático. ¿Por qué? Porque en ese barrio vive mucha gente que perteneció o estuvo vinculada de alguna manera a las distintas Fuerzas Armadas. De ahí se hizo un pequeño un té, una merienda, no un té, sino se sirvió tortas fritas a los participantes y a gente que se apersonó al lugar. De ahí se dirigieron hacia un lugar, un sitial que tiene Gendarmería Nacional, acá en Mendiorós y Avenida San Martín, para posteriormente finalizar ahí, en el Monumento de los Caídos de Malvinas, la caravana. Y allí es la vigilia, ¿cierto? Que se hace todos los años. En la rotonda, en lo que era la rotonda de Zamoré. Claro, que ahora está siendo remodelada. Sí, quizá. Pero el acto también va a ser ahí, ¿cierto? Exactamente, el acto va a ser ahí. Porque está el monumento. Y bueno, y también en el monumento a José Honorio Ortega de los últimos años. Sí. Estoy leyendo acá en las actividades, para la gente que quiera participar, sabemos que a las 12 de la noche de hoy es el momento más sentido y el acto central es mañana. Sí. Pero esta vigilia hoy continúa desde las 16 horas, es la apertura del Paseo Malvinas por Siempre, esto va a ser sobre la Rotonda Zamoré, y luego desde las 19 horas hay Fogón Scout y toda una serie de shows en el escenario principal. Los espectáculos musicales van a ir desde las 20 horas hasta las 23. A esa hora, a las 11 de la noche, llega la caravana malvinera desde el barrio Aires Argentinos. A las 23:30 se presentará la banda musical, las distintas bandas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A las 0 horas, es decir, el 2 de abril, se entonarán las estrofas del himno nacional, será un minuto de silencio y la marcha de Malvinas. El acto central es mañana al mediodía, a las 12 horas, y a las 13 es el desfile cívico-militar, esto en el Monumento a los Caídos de Malvinas, en San Martín, entre Inmigrantes y Bécar. Nuestro medio, el diario Nuevo Día, va a hacer una cobertura especial esta noche con Julián Quirós, transmitiendo desde las redes sociales del diario Nuevo Día la vigilia. Y así como esta noche Juli va a terminar muy tarde, mañana arranca muy temprano conduciendo Buenos Días Malvinas, el programa de actualidad, pero que tiene siempre temática histórica vinculada a Malvinas. Y bueno, sin dudas que el de mañana no es un programa cualquiera a 44 años del inicio de la guerra. Entonces, esta noche, atentos a nuestras redes sociales, allí estará Juli Quirós cubriendo desde el diario Nuevo Día, y mañana a las 7 de la mañana su programa especial de Buenos Días Malvinas. 10 de la mañana, 57 minutos. ¿Están para sorteo flash? ¿Estamos para sorteo flash? Sí, señor. Se viene el sorteo flash que prometimos al principio del programa. Atención, a parar la oreja, amigos y amigas. A ver. Anoten el teléfono 1551 6051. 1551 6051. Tiramos un tema de sorteo flash. ¿Qué puede ser un tema de sorteo flash? Algo para arriba. La morocha. La morocha, el tema que te gusta a vos, el cuarteto que te vi bailando el otro día en Kirchner y ¿era Brian? Vi el video viral. No me digas que era Brian. En la esquina de... Sí, en la Anónima estaba bailando la morocha. La morocha estaba. Bueno, lástima que terminó detenido, ¿no? Mirá, saber que era vos te íbamos a buscar, Brian. Era él. A ver. 1551 6051. 1551 6051. Vamos que se puede. Sorteo flash de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Atención, a las primeras 4 personas que mandan mensaje al 1551 6051 con la palabra Buen Apetito al 1551 6051, inmediatamente entran en un sorteo que hacemos en este mismo instante y se pueden llevar las porciones de pastas de Buen Apetito. Las primeras 4 personas que mandan mensaje están participando. 15 51 60 51, la palabra Buen Apetito. 15 51 60 51. Te cuento, de paso cañazo, que en Buen Apetito están tomando pedidos por encargo hoy y mañana jueves de crepés de langostinos y ravioles de salmón con tinta de calamar. Pedí tu porción de pastas al 440000. Te repito, 440000. Podés pedir crepés de langostinos y ravioles de salmón con tinta de calamar en Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Crepés de langostino me llamó la atención. Rico, ¿eh?
Me parece es rico, ¿no? sí, manjar. Y eso sabes con qué va, ¿no? ¿Con qué se acompaña? ¿Con un qué? Un vino blanco, frío. Con un vino blanco. Bueno. Y vos no sabés los buenos vinos que tienen ahí en Buen Apetito. ¿Sí? Vos vas a Buen Apetito, ahí a Comodoro Rivadavia 430, y vos mientras esperás a que te armen el pedido y todo, mirás para la izquierda. Ajá. Tienen una cantidad de vinos ahí en la pared, todos a muy buen precio y muy ricos. O sea, una muy buena selección de vinos accesibles. Para comer con la pasta. Para la pasta, exactamente. Y en este caso, bueno... Blanco o tinto, ¿no? Crepé de langostino, ¿vas a pedir? Ahí está, el crepé de langostinos y ravioles de salmón con tinta de calamar. Aprovecha ahora 440000. 440000. Subile la música y mandame los mensajes que ya llegaron los primeros 4. Dale. Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Soñé con tu sonrisa, soñé con tu mirada, queriendo tu atención para poder hablar. Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Soñé con tu sonrisa, soñé con tu mirada, queriendo tu atención para poder hablar. Eso, dale. Y suena desacatado. Estaba aquí pensando, imaginando. Y ya llegaron los mensajes, qué rápido que son para el mandado, claro. Si decimos que hay pasta gratis y son de Buen Apetito. Nunca es tan fácil ganarse un premio. ¿Cómo, Tengo el cómo? micrófono Ahí está, cerrado, ahora ¿no? sí. Ahora sí. Sí. Nunca es tan fácil ganarse un premio. Sencillo. Viste que hay gente que participa en un programa entero y entre 20, 25, 30 se llevan el premio. Ahora es entre 4. Altísimas chances. Bueno, oyentes rápidos de reflejos, ¿no? Sorteo flash, vamos a empezar a hacer los sorteos flash. Hay que estar atento en la 100.9 porque en cualquier momento, de arriba al día de la mañana, de 9:30 a 12:30, todos los días vamos a incorporar el sorteo flash para que vos te puedas ganar el premio del día. En este caso, las pastas de Buen Apetito. Vamos a ver qué pasa. A ver quiénes entraron. Anotamos a Melisa, que mandó la palabra Buen Apetito al 1551 6051. Anotamos a Miriam, que mandó también la palabra, fue la segunda. Anotamos a Ignacio 607. Y anotamos a... Mirá cómo está explotando el teléfono. Anotamos a Romina. Anotamos a Romina. ¿Ok? Entonces entraron, repito, Melisa, Miriam, Ignacio y Romina. Ignacio y Romina. Van a haber 4 números, del 1 al 4. 4 números. Y Rodrigo Polonino va a elegir. Y el ganador, o sea, cada número asignado a uno de estos participantes. ¿Ok? Esta es la primera vez que lo hacemos. Va a salir bien, muchachos. Héctor Nica Mancilla anotó los 4 nombres en una lista aparte. No, que no vean los números. No le puse el número. Igual. ¿Cuánto tenés de aumento, Rodri Poloni, en esos lentes? Más o menos. ¿Poquito, mucho o 0.50 y 0.32. No te puedo creer. Claro, Rodri tiene lentes. Le digo que no vea los números. Me dice, no, me hicieron mal los lentes. 0.32 y 0.50. Hace mal andar con lentes suerte. con mal aumento, ¿sabías? Che, Bueno, es mejor esos lentes que nada, ¿no? Hay que pedir la matrícula a ese oftalmólogo, viejo. sí, hacer mal los lentes a un oftalmólogo es lo menos de lo menos. ¿O no? Ah, mirá, bueno, grave denuncia de Rodri Poloni. No sé si algún día querés salir, te tapamos el rostro y decís denuncia anónima y Rodri dice, me hicieron mal los anteojos. Pasa que no, y manda al frente a alguien. No ve el momento. Sí, bueno, poder hacerlo. ves con delay. Mirá vos, primeros anteojos del mundo que ven con delay. Es un problema serio. Bueno, Veía entonces, que la cosa no venía bien, dijo. Igual, una cosa, chicos, está garantizado que Rodri no vio los números. Está garantizado. No, ni con panera. ese problema que nos acaba de describir, son 4 entonces. Perdón que me enredé yo, pero más o menos se entiende. 4, bueno, y quedaron afuera. Perdón, nos quedaron afuera, pero dijimos, los primeros 4 entran y bueno, así es la regla. Bueno, ¿listo? Listo, entonces elige un número, el número que eligió es el número 2 y el ganador o la ganadora de, atención señoras y señores, las pastas de Buen Apetito, que Buen Apetito mañana va a estar, como te comentaba hace un ratito, Buen Apetito mañana va a estar vendiendo hoy y mañana, crepé de langostino y ravioles de salmón con tinta de calamar que son un manjar y podés pedir tu porción al 440000. Bueno, ahora sí.
El ganador de las pastas de Buen Apetito es... ¿Cuál es el número? Miriam. Vamos todavía. Vamos, ¿Con qué Miriam. número fue asignada Miriam, estimado Héctor Nica Mancilla? El número 2. El 2. Che, es muy bueno esto. Entre 4. Che, sí. Tenés 25%. Buen apetito. 402. Ah, llegó tarde. Claro, el que llegó del quinto para atrás siga participando por el huevo de Pascua o por la picada y la cerveza, ¿no? ¿Quién es ese que mandó el mensaje? No lo escuché bien. Es un rezagado. Oscar, no tenemos Marcos, el nombre. Oscar fue. Abrazo grande, Oscar, querido. Bueno, atentos porque se viene, y ahora sí, con esto cierro. Tenemos, en un ratito vamos a hacer el sorteo del huevo de Pascua. Si querés ganarte el huevo de Pascua de Bendición Dulce... me confunda. Bendición Luma. Estamos armando la playlist del domingo en familia. Nos tenés que decir qué canción no puede faltar y participás por un huevo de Pascua grande de chocolate con leche con sorpresa en Dulce Bendición. Ya estamos tomando pedidos para estas Pascuas. Podés pedir el tuyo para estas Pascuas. Llévate el mejor chocolate artesanal pidiendo ahora mismo al teléfono 74 85 85. En un ratito no te quedes afuera que se viene el sorteo del huevo de Pascua. Dulce Bendición te espera. Mandanos tu canción y estás participando, dale. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Buen Apetito es el lugar. Buen Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ve y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. En Río Gallegos, el deporte nos une y nos mueve. Miles de niños, niñas, jóvenes y adultos participan todos los días en ligas municipales, escuelas deportivas, colonias de verano e invierno y actividades en nuestros gimnasios municipales. Más espacios, más oportunidades y más encuentros que promueven la salud, el compañerismo y el desarrollo de nuestra comunidad. Seguimos acompañando a nuestros clubes, deportistas y vecinos para que el deporte siga creciendo en cada barrio. Tu capital activa, Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos se ganó 4 millones de pesos.
pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Piloñeta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Río Gallegos está en movimiento. Todos los días trabajamos en cada barrio con obras, mantenimiento y servicios esenciales. Redes cloacales y pluviales, calles, señalización, limpieza y espacios públicos. Para que la ciudad siga creciendo, el compromiso es de todos. Cuidar los espacios comunes, mantener limpia la ciudad y respetar nuestro entorno también es construir comunidad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966-35-3750. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat.
Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Canten. Conmigo este camino y es la suerte de poder cantar en este bando. 1551 6051 1551 6051. Contanos quién es ese amigo o esa amiga de fierro con la que compartirías la picada de Sabores Argentinos y la cerveza Emperador, los 2 litros de cerveza Emperador. Si mandás tu mensaje de voz, vale doble y hoy estás comiendo picada y cerveza, amigo. Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón. Si en el destino
que nos abrigó fueron las plaquetas, cruces y Black Sabbath en su resplandor. Tumbadas zarandeillas, séptima escena en la concha de Dios, estamos unidos. Donde se intercambiaban discos de vinil, rumbo al otro lado vamos vos y yo vos y yo El Rock and Pop y el Rock and Pop. Ahí está, esto era en vivo, transmitido por la Rock and Pop. Te das cuenta que no es un disco oficial porque no está masterizado y todos esos chiches, sino un sonido más crudo, ¿no? Más crudo, es Ricardo Iorio, el hombre que citamos a diario en esta radio. Cebos es de ese disco, ¿no? ¿Sabés qué? No sé. Esta es A Vos Amigo, que hace un rato, Brian, pusiste la versión original, pero justo estábamos al aire con mensajes y hablando nosotros. ¿El video de que él anda en una camioneta, una Ford Bronco? En el video de este... Claro, ese es con Vide Rutero. No, en este video es donde Ricardo Iorio intercambia un disco de Black Sabbath con su amigo, que después terminará siendo el manager de la banda, y ellos se conocieron intercambiando discos de vinilo en la adolescencia. Cuando conseguir un disco era una verdadera joya, ¿no? Y disco de Black Sabbath. Claro, rockeros viejos los muchachos. Sí, la versión me gustaría después, si se puede en algún momento, ya que estamos recontra iorienses hoy en la mañana, escuchar la versión Cacique Yatel en la voz de Iorio. Me parece superlativa. Eso es del disco Iorio y Flavio, el tema de Hugo Jiménez Agüero, ¿cierto? Exactamente. De los 90, de eso debe ser 97, 98, unos años antes de A Vos Amigo. Música que ya tiene 30 años, ¿no? ¿Cómo ha ido pasando el tiempo? Bueno, de hecho, Ricardo Iorio falleció hace un par de años ya. Entonces, ¿por qué estamos amigueros? Porque el sorteo después del mediodía es de la picada con la cerveza. Pero ahora, en un rato, atentos oyentes, quienes vienen participando desde la semana pasada, porque en un rato nada más se va el huevo de Pascua. Ahora, antes del mediodía. Noticia de último minuto, el Frente Sindical de Santa Cruz fue al Ministerio de Economía y entregó una nota. Se presentaron allí en el Ministerio de Economía, donde ayer ATE estuvo haciendo un acampe y una olla popular. Exigen urgente convocatoria a paritarias, denuncian incumplimientos salariales y advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario. Reclaman entonces recomposición salarial y cuestionan la política de pauta cero del gobierno. Esto que ayer el ministro de Economía, Ezequiel Berbes, cuando hablamos, lo entrevistamos, dijo, no señores, y él explicó con sus argumentos por qué no es una pauta salarial cero, y nos pusimos a leer con puntos y comas aquella resolución del 29 de enero del Ministerio de Economía. Ahora vamos a poner en el aire 2 o 3 audios que tienen que ver con lo que pasó ayer. Y ahora ya entramos en Semana Santa, entramos en fin de semana largo, pero en la expectativa del gobierno de poder avanzar con la emergencia económica y en la expectativa de los gremios de decir no, eso no puede suceder y de hecho tienen que llamar a paritarias salarial cuanto antes. En ese contexto, ayer una conferencia de prensa del Frente Sindical. Antes de la conferencia de prensa, que fue cerca del mediodía, en el acampe desde el paro de ATE, de la Asociación de Trabajadores de Estado, donde terminamos en una olla popular, estuvo nuestro móvil con Juli Quirós. Y Juli Quirós obtuvo el testimonio de un integrante de la comisión directiva de ATE, que es Gustavo Saldivia. Escuchen ustedes el testimonio de Gustavo Saldivia en medio de la calle, en medio del ruido de la protesta, porque lo que hicieron los gremios ayer es, desde su lógica y desde su puja, en este caso con el gobierno de la provincia, recoger el guante de las últimas declaraciones del gobernador del viernes y del lunes en ruedas de prensa. Gustavo Saldivia de ATE le decía a nuestro móvil lo siguiente. O el anuncio que hizo ayer el gobernador, nosotros no estamos en contra. Lo que sí le decimos al gobernador, que no son trabajadores del Estado, son 60.000. Por ende, hoy en día lo que es el Banco Santa Cruz no es el único método de refinanciación o de endeudamiento que tiene el trabajador estatal. Lo que nosotros decimos y lo que defendemos, más allá de esto, que no es una medida que va en contra del trabajador, lo que decimos es que el trabajador necesita un sueldo digno, un salario digno, ¿para qué?
no esté endeudado, para que el trabajador pueda afrontar la deuda de manera digna, de manera coherente. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar, lo que estamos tratando de defender, y obviamente como ATE Santa Cruz vamos a seguir desde las calles como lo venimos haciendo durante todo este tiempo. Fíjense ustedes que el referente de ATE dice, no son 5.000 los trabajadores endeudados, son muchos más. ¿Por qué decía en introducción que es recoger el guante de las declaraciones del gobernador? Porque el gobernador anticipó antes de ayer en rueda de prensa, y luego el ministro de Economía Ezequiel Berbes dio una conferencia de prensa con otros integrantes del gabinete y con el gerente del Banco Santa Cruz a su derecha, de que desde la semana que viene, para quienes tienen comprometido el 75% de sus haberes o más de los empleados públicos, van a tener un plan de refinanciamiento de deudas con el banco, con 2 meses de gracia y con cuotas que pueden extenderse mucho en el tiempo. Todavía no se sabe la tasa de interés, pero lo que dijo el ministro Berbes ayer aquí en estos micrófonos y otros funcionarios en otros medios, que va a ser una tasa de interés más baja que de la del mercado o considerablemente más baja. Y fíjense cómo Gustavo Saldía de ATE dice, los endeudados son muchos más, pero lo que necesitamos es aumento de salarios. Ahí está el corazón del asunto, ¿no? Porque la paritaria salarial no se abre. En la rueda de prensa, mejor dicho, en la conferencia de prensa que hizo el Frente Sindical, que hay que decir, uno dice de manual, judiciales de la provincia, ADOSAC, trabajadores de vialidad provincial, de ATSA, de ATE. En verdad, en ese Frente Sindical ayer había una decena de gremios representados, si no más, que fueron tomando la palabra de manera progresiva. Si no más. Ponemos en el aire el inicio de esa rueda de prensa. Habla Franco Mascheroni de los judiciales y César Alegre de ADOSAC. Y esto, Nica, lo vamos a poner en el aire con el micrófono abierto para nosotros ir comentando algunas cosas. Dale. Escuchen ustedes cómo plantea las cosas el Frente Sindical después de las declaraciones del gobernador de antes de ayer. Convocábamos a esta rueda de prensa más que nada para poner en posicionamiento el Frente Sindical. Nosotros vamos a seguir peleando por la apertura de las paritarias, porque se cumplan los acuerdos paritarios. Hoy el Frente Sindical está bien organizado y en la calle, eso queremos dejarlo bien claro y marcar nuestro posicionamiento hacia el gobierno provincial, que nos está diciendo de que necesita una ley de emergencia económica para ajustar a los trabajadores y trabajadoras y poder pedir un crédito. Nosotros acá estamos para desmentir eso, para decirle al gobierno provincial que ya tiene las facultades para hacer el pedido de un crédito, ya que la Cámara de Diputados el 24 de diciembre le dio esa libertad. Así que pedimos y invitamos a todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz a acompañar a este Frente Sindical a la calle el día que quieran nuevamente imponer una ley de emergencia donde ajusta a los trabajadores y trabajadoras de toda la provincia. Me llama la atención que tengo micrófono abierto, ¿cierto? Sí. Que Mascheroni habla de la semana que viene marchar. Y los otros sindicalistas, cuando toman la palabra, hablan de hoy. Y hoy lo que vemos es que entregó una nota en casa del gobierno. Ahí habla César Alegre. Le está pasando el micrófono, César Alegre de ADOSAC. Bueno, muy buenos días. Secretario general de ADOSAC. Como ADOSAC, como miembros de este Frente Sindical, queremos dejar de manifiesto que nosotros no ponemos palos en las ruedas. Esto en respuesta al gobernador, nosotros ¿cierto? No representamos a ningún partido político. Nosotros representamos a nuestros afiliados, representamos a los docentes, representamos a la clase trabajadora que a las vistas está con los anuncios del gobernador que la crisis existe, que nosotros no mentimos. Eso a las claras está cuando nosotros decimos que nuestros compañeros, que todos los trabajadores de Santa Cruz están endeudados. Fíjense eso esto, es verdad. Usan el argumento de la crisis, lo que describió el gobernador, a su favor, como diciendo, ¿vieron? El propio gobernador habla de los endeudamientos. Como Frente Sindical al cual pertenecemos, eso siempre va a ser la postura desde este Frente Sindical. Como consecuencia es, bueno, que se abra paritaria y se da aumento del salario. Que hasta hoy el Consejo Provincial de Educación, el gobierno, desde el día 28 de febrero, nos dijo que hasta el 31 de marzo tenían para llamarnos a paritaria. Después de la conferencia de prensa del gobernador, a las vistas está, y hoy fuimos a su comisión laboral y no nos han convocado a paritaria salarial. Los compañeros y compañeras no pueden seguir esperando por una recomposición salarial. Ni siquiera tenemos cláusula gatillo, ya hemos perdido más de un 9% en lo que va de este trimestre y no podemos seguir esperando. Hasta ahí está bien ese fragmento, Brian. Así empezaba la conferencia de prensa del Frente Sindical. Lo que quieras apuntar, Nica, lo que vas viendo de todo esto. Tenemos un audio más y con eso cerramos.
Sí, lógicamente clara contestación a los dichos de días atrás del gobernador, ¿no? Donde anunció esta serie de medidas para paliar el endeudamiento que tienen la mayoría de trabajadores de la administración pública provincial, ¿no? Claro, el refinanciamiento de deuda del Banco Santa Cruz, que se conocerán los detalles la semana que viene. Pero un claro también llamado por parte del frente, el integrante del Frente Sindical a ¿qué pasa con las paritarias? Claro, es la olla de presión que venimos describiendo, ¿no? Hasta en tanto no se convoca paritaria salarial, esto no se va a descomprimir. Hablaron unas 10 personas ayer del Frente Sindical. Cuando estaba cerrando la rueda de prensa, toma la palabra sobre el cierre Miguel del Pla. Miguel del Pla, que pertenece a la comisión directiva de ADOSAC provincial y que en paralelo, se sabe, es el referente histórico del Partido Obrero. Acá abro un paréntesis, pero digo a propósito de que Miguel del Pla es una figura muy conocida en la política de Santa Cruz. No digo para personalizarlo en él, pero sino porque es oportuno. A mí me parece que cuando el gobernador habla de los que hacen mala política o sectores de la política y de poner palos en la rueda, creo que el error que comete, no sé si es error la palabra, lo hace a sabiendas, pero es que si vos no identificás con nombre y apellido quiénes son a quienes vos cuestionás, entonces vos podés decir, bueno, caen todos en la volteada. Exacto. O en tal caso interpretación de cada quien. Esta pregunta se la hicimos al diputado Santiago Verastain, que estaba enfrente al gobernador cuando hizo su anuncio y rueda de prensa el viernes pasado, cuando habló de esto de palos en la rueda, y se lo preguntamos el lunes al jefe del bloque del oficialismo, y dijo, bueno, basta con ver los videos de la Cámara de Diputados. Es decir, con ese argumento no dio nombres. Bueno, ¿quiénes son los que no usan la palabra desestabilizar, pero por ahí va la cosa, ¿no? Digo, cierro paréntesis. Este punto en la argumentación del Frente Sindical, en las palabras de Miguel del Pla, me parece que es una de las claves de cómo el Frente Sindical interpreta esta puja con el gobierno de cara a la semana que viene. Escuchen ustedes lo que decía Miguel del Pla ayer en la conferencia de prensa. Este audio lo tomamos de la transmisión en vivo de ADOSAC Provincial. Bueno, compañeros, miren, la situación que se ha planteado a partir del discurso del gobernador de ayer cambia un poco el escenario. Hasta ahora sabíamos que se estaba postergando la convocatoria de la paritaria. Ahora sabemos prácticamente que no hay paritarias. Es decir, la situación se agravó con el discurso del gobernador. Prácticamente nos ha lanzado un desafío, nos ha lanzado una especie de ultimátum. O aceptan la ley de emergencia o no hay ninguna posibilidad de discutir salarios. Bueno, este frente de gremios tendría frente a eso dos posibilidades. Doblegarse ante esta pretensión o luchar. El frente ha decidido luchar. No nos vamos a doblegar. Vamos a redoblar la apuesta. Vamos a plantear que lo primero es que convoque a la paritaria. Y la discusión sobre el empréstito o la discusión sobre la emergencia la discutimos después. Primero convoque a la paritaria, señor gobernador. Eso vamos a reclamar mañana en la marcha. Invitamos a todos los compañeros a sumarse. Es un momento muy delicado. Toda la población está interesada en que efectivamente acá haya un aumento salarial, poder adquisitivo, que el comercio se mueva, que toda la actividad económica se mueva. Y sabemos que eso depende mucho, efectivamente, de que los salarios no estén en la miseria que estamos sufriendo hoy. Ahí está el punto. Sí. Palabra en clave. Abran las paritarias. Claro, ahí está el punto. Nosotros ayer compartimos el audio del gobernador donde dice, voy a serle franco, disculpen mi sinceridad, no hay plata. No hay plata, claro. Y no hay fecha de paritaria. Entonces el Frente Sindical dice, entonces ya no estamos discutiendo solamente que no vaya a ingresar el proyecto de ley de emergencia económica, sino que el gobernador está diciendo que no va a llamar a paritaria salarial. Entonces, punto 1, vamos a reclamar por eso la marcha de hoy, y no es esperar al jueves que viene en la Cámara de Diputados. Nuestra web hace un rato publicó, el Frente Sindical de Santa Cruz fue a Economía y entregó una nota. Vamos a detallar un par de párrafos y con esto cerramos el tema por hoy. Insistimos, estos ojos están puestos en la continuidad de este reclamo y de esta puja en la semana que viene, después de Semana Santa. Dice la nota de nuestra web que las organizaciones que integran el Frente Sindical formalizaron un reclamo allí en el Ministerio de Economía y en medio de lo que describe nuestra nota como una creciente tensión salarial. Y sí, es exactamente así. Comillas. La profunda preocupación existente en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Así encuadran la presentación. Este ámbito es el natural y el legítimo de discusión, se refieren a la paritaria, y su ausencia implica una paralización del diálogo institucional. Advierte la nota que entregaron en Economía que esta situación configura en los hechos una política de imposición unilateral sobre los ingresos de los trabajadores.
y plantea incumplimientos y pérdida del salario. Comillas, esto agrava aún más el deterioro del salario y vulnera compromisos que el propio Estado provincial ha suscrito. Bueno, se entiende en qué línea va, ¿no? Y hablando de la vida doméstica, salteo algunos párrafos, pero se entiende ya con los audios que escuchamos por dónde va la cosa. El comunicado, que la nota en realidad que entregaron en Economía, dice: los alquileres, la comida, el combustible, los servicios se pagan todos los meses sin excusas. Y concluyeron con una frase contundente que sintetiza el reclamo: porque cuando el sueldo no alcanza, no hay relato que alcance, y sin salarios dignos no hay Estado posible. Bueno, así las cosas en este cierre de semana. Veremos cómo sigue todo la semana que viene. Tenés en tus manos un huevo de Pascua, estimado Rodrigo Redondo. ¿Se ve el huevo ahí? Bueno, ha llegado el momento, amigos. Ha llegado el momento. ¿Les parece bien? Este es el momento, ¿no? Es el momento. Es el momento de hacer el famoso, la famosa rotura de huevos. ¿Cómo? Me acerco el huevo así. O sea que este no es el del sorteo, este es el que vamos a comer nosotros. Las etiquetas. Había uno que era para el sorteo. Vos decís que no rompamos el huevo equivocado. Me indicaron que era el otro. Dale, así que igual son los dos muy parecidos. Así que, che, una cosa. Hacemos el sorteo inmediatamente después de romper el huevo. Okay. Primero rompemos el huevo. Y me da cosa romper este huevo, porque mira lo que es este huevo, es una cosa impresionante. Igual es que lo vamos a romper porque lo vamos a comer ahora, así es, porque hay dos huevos de Pascua. Uno que trajeron gentileza para nosotros, sí, y otro es el del sorteo. No, este huevo es el huevo que vamos a comer ahora, que es el huevo de bendición Luma. Seguimos armando la playlist del Domingo en Familia, la armamos, ya mandaron sus mensajes con las canciones que no pueden faltar, y vamos a sortear inmediatamente el huevo de Pascua. Pero si querés pedir tu huevo de Pascua y querés tener el domingo un huevo de Pascua que verdaderamente valga la pena a un precio razonable, lo que tenés que hacer es mandar un mensaje al 74 85 85. Llévate el mejor chocolate artesanal pidiéndolo ahora mismo al 74 85 85. No te quedes afuera, Dulce Bendición te espera y tiene este tipo de huevo de Pascuas que vamos a romper en este mismo momento. Necesito más, a ver, no sé si Rodri me puede hacer un plano más abierto, porque voy a hacer un procedimiento, el procedimiento de la rotura del huevo. Traje una serie de elementos para probar, porque viste que uno siempre rompe el huevo de la misma manera. Hay formas y formas de romper los huevos. Totalmente. Y una forma de romper los huevos no tradicional es la que voy a implementar ahora. Tengo varios elementos que traje, ahora los voy a buscar, tengo acá al lado los otros dos. Vamos a probar con elementos no tradicionales, ¿ok? ¿Me abrís la cámara? ¿Puede ser un choquecito? Ahí está. ¿Se ve bien ahí si apoyo el huevo acá? Perdón, chicos, que no quiero... ¿Está? Si no rompas tu compu, sobre todo, ¿no? Lo que está adelante es tu compu. No, ahí está. Mientras se vea el huevo... que se vea el huevo, ya está. Vos me decís, yo te ¿está diría bien? que no abras el celofán. Porque si no, se va a esparramar el chocolate por toda la mesa. Ok. Sí, saben que yo tengo una duda. No, entonces el celofán no. Es la misma que tenía Nika. Fíjate ese conejito que hay. Sí. Decorando el huevo de Pascuas en el centro. Es mío. Si no me equivoco, el otro conejo ¿Era estaba... un conejo negro? No, estaba decapitado. O sea, le faltaba una parte y creo que este es el del sorteo y el otro es el nuestro. Creo, no quiero meter la pata. ¿Podemos verificar? En vivo me voy a fijar. Fíjate si querés chequear por las dudas. Porque la Ahí otra está. decoración es diferente, Rodri. Ay, mirá, ahí se ve el huevo. Mirá el huevo, lo que es una locura. Es para compartir, claramente. No es un huevo para una sola persona. En ese huevo comen, Sí. no sé, 4 o 5 al menos. Tranquilamente. Chocolate, ¿no? Aparte, mirá que es el chocolate. Unas ganas, pero aparte, bueno, a mí me gusta mucho el chocolate blanco también. Pero fíjate vos en la decoración. Tiene la zanahoria, el conejo, una cosa de loco, pibe. Y adentro tiene premios, escuchá. Espectacular. Bueno, vamos a hacer entonces. Ahí viene. Perdón que planteé la duda al aire, pero digo para no meter la pata. Si mal no recuerdo, cuando vimos ambos huevos la semana pasada, el otro tuvo un pequeño tenés accidente. razón. Ahí estamos. Fíjense, mira, la cabeza del huevo está atrás. Mira dónde terminó. ¿Ves? Perdón, no es horrible decir conejo decapitado al aire, pero estamos hablando del chocolate, ¿no? Estamos. Bien, tenía razón. Menos mal. Me di cuenta. Bueno, acá está entonces el huevo con la cabeza que estábamos buscando. Ay, mirá qué rico. Bueno, hacemos el juego, che. Vamos derechito. A ver, yo traje el juego, en realidad. Son 3 formas de cortar. Una es el cuchillo. El sorteo es inminente, ¿eh? Después de romper nuestro huevo de Pascua, sorteamos el huevo de Pascua para los oyentes. Yo pensaba una forma, ¿me estás tomando ahí, Rodri? O sea, ustedes que dicen, puedo usar, tengo el cuchillo, ¿ok? Seguí hablando al aire un segundo. Ok, es inminente el sorteo del huevo de Pascua.
en algo así como 5 minutos. Esto es un esfuerzo de producción, veo, ¿eh? Un nivel de... Por favor, muchachos, eso es un objeto contundente, no se justifica, Dios mío. ¿Qué es una jabalina? Bueno, vas a romper el huevo de Pascua con una jabalina. Éxitos. Trata de no golpear a nadie a tu alrededor. Ajá. Primero vamos a probar con esta. ¿Está bien así? ¿Ahí se ve bien? Sí. Guarda el cable de Sí. Lauri. Ahí está. Sí. Yo lo veo muy endeble para Cuenten hasta darle 3. al huevo. 1. Cuidado, Rodríguez. Che, yo me tapo los 2. ojos. 2, 3. Eso va a saltar para cualquier lado. No, ¿viste? No, es muy La blando tenés que probar eso. con tu otra arma. Pero trae un palo de escoba. Eso es una varilla. No va. No va. No Otra va. arma contundente. Bueno, cuchillo, ¿lo corto? ¿Para cortarlo o no? No, yo te dije que no porque lo va a desparramarte el chocolate. Traje acá otra cosa, que me parece que esto no va a funcionar más. Mira lo que tengo acá. Un madrazo. Le vas a a ese dar le tengo, un a ese le tengo madrazo. fe, Rodríguez. ¿Están listos? Dale ¿Verdad? Sí, con ¿no? bronca nomás. ¿Con bronca le doy? Bueno. Sí, como si fuera alguna gente de algún acreedor. Voy. A la 1. A las 2. Y a las... Tricota. Muy bien. ¿Viste? Se rompió en 6 partes aproximadamente. La más grande es mía. La más grande para mí. Bueno, ya está. ¿Viste? Porque yo le decía que no había que... Yo me llevo el conejo, ¿eh? Yo me llevo La cabeza del conejo. El conejo está decapitado. A mí me da un poco de impresión, así que comelo tranquilo. Pero el conejo, aclaremos que es un conejo de chocolate, ¿no? claro. Por eso no es un conejo... No, sí, por favor. Ninguna Che. asociación protectora de animales que se preocupen y nos denuncie, ¿no? Mirá lo que es este huevo, ¿eh? Dulce Bendición Luma 74 85 85 para pedir tu huevo de Pascua. Mirá lo que es esto. Lo estamos probando en vivo. Mirá lo que tiene adentro, mirá. Muy bueno el relleno. Lo que tiene... ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Permiso, Hay alfajores, chupetines. Mirá. Ah, mirá cuántas Un cosas pirulín. hay. Un pirulín. No, un paragüita. Es un pirulín. ¿Puedes decir que es un Acá le paragüita? decíamos paragüita. A ver, pero a ver. Igual Abajo, no es un abajo. paragüita de chocolate, ¿eh? No, es un pirulín. A mí- Es un pirulín. ¿Cuál es la diferencia? Porque- El paragüita Caramelo. tenía la... ¿Cómo compito? La parte de abajo del manguito de forma de paraguas. Alfajor, pirulín. Sí. ¿Qué más tiene? A ver. Estos son Gomitas. los gomitas De de gelatina. gelatina, sí. A ver qué más tiene. Caramelo. Caramelos. Mirá. Chupetín con chile. Uy, qué no. rico. Y yo me quiero quedar con todos los rocklets, chicos. Ahí tiene rocklets. Y pero los rocklets ya están sueltos. Tiene Yo me otro quiero quedar con toffee. una de las paredes Uy, del no. huevo de Pascua. No, me vuelvo loco. Mira todo lo que tiene acá. No, mira vos. Caramelo. Caramelo. Mira vos. Para ver los No. gustos. Manosea con cuidado que vamos a comer todo, Rodri. Por Claro. favor, no seas maleducado. Estás manoseando el chocolate. Pero le estoy sacando los premios nomás. Che, bueno, listo. Pará. Hagamos una cosa. Bueno, probemos está. probemos el huevo. Ya hicimos las 2 tandas, muchachos. No vamos a hacer una tanda para vamos comer a lo chocolate. que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Yo mientras tanto voy probando el chocolate. Mirá que haces la locución vos, Hacete cargo de la locución. Ya la vez pasada por comer no hiciste la locución de todo un sorteo entero. Lo recuerdo perfectamente. Tenés razón. Nos quedamos con Juli Quirós trabajando arduamente mientras vos comías. No es válido. Es verdad, no tenés razón. No es válido. Me lo voy a guardar para después. Se te hace agua la boca. sí, es sí. así, ¿viste? Tenemos el chocolate adelante. Y está salivando, no da salivar en cámara. Bueno, Claro. Bendición Luma, entonces tiene este huevo de Pascua que vamos a sortear en este mismo momento. Amigo. Como yo por vos. A ¿Vale? ver, dale, entrale nomás si querés probar. Ahí estamos. No, es Dejo una el broma, huevo es una broma porque no voy a poder hablar después. Me En un pasa ratito. siempre. Igual le vamos a entrar cuando termine el programa. Amigos, vamos con el sorteo. Hay un montón de gente. 15.51. Ah, perdón. Hay Sí. un montón de gente. Ahí está repasando la lista Nica. 41 participantes, Rodri. ¿Están enumerados? Están así nomás. Para que Ok, el dedo entonces es mágico de el dedo Rodri... mágico. Son 2 listas. ¿Puedes Diez. mostrar las listas en cámara? Digo, porque es un largo trabajo que hiciste desde el martes de la semana pasada, algo así. No importa que se vea el tachón porque es lo que ayer pasaste en limpio. Son 2 listas. No lista. Son las personas que eligieron canciones. Que Claro. superamos las 30 canciones el jueves. Superamos las 30 canciones. ¿Se acuerdan, no? Jueves, viernes de la semana pasada ya habíamos compartido en el aire de la radio 30 canciones de oyentes porque la consigna para el huevo de Pascua es ¿qué tema musicaliza tu domingo familiar de Pascua? Exactamente. Y salió de todo, como pasa con las consignas musicales. Che, acá tengo que decir Sí. que se va a complicar porque me están amenazando que lo único que puedo comer de ese huevo de Pascua Ah, te están gritando, ya te están apretando. es la gelatina. Te están Ah, apretando. mirá, pará, te guardo la gelatina, mira. Pero nada, no hagas caso. Ahí va, ¿puedo hacer esto? Ahí va. Ahí está, pasa la gelatina. Ahí estamos. Bueno, ahí está. La gelatina es tuya. Igualmente, nada. Después cortamos cámara acá. y- Después apagamos la cámara. No le contamos a nadie. Bueno, chicos, voy a desnudar el dedo. Yo sé que voy a sacar el dedo que tengo. Es un Sí, dedo. dedo mágico. Dedo mágico.
¿Tenés algo sensual El para... dedo inquisidor. ¿Algo sensual tenés para el dedo? ¿Para sacar el dedo? Ahí está. Lo vas a desenfundar. Señoras y señores, Quienes están en YouTube lo están viendo y quienes están en FM trato de relatarlo. el dedo se prepara. Sale el dedo lentamente para ser utilizado en este humilde acto en el sorteo. Mirá lo que es este. Ahí va. No es el Sí. destino final, es el dedo final. Se menea el dedo. Se menea el dedo. Sí, señor. Sale el dedo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es este dedo. Ya te dije que tu dedo, tu mano, de hecho, no tiene nada de especial. No, qué sé. Dios mío, es una obscenidad lo que estás haciendo. Ven aquí. Es ven. una obscenidad. Ven a mí. Por suerte, en radio hay... Bueno, imagínense lo que está haciendo con su dedo índice de la mano derecha. Ahí está. Oh, mirá ese dedo, lo que no. Es una cosa impresionante ese dedo. Bueno, señores, con este dedo que está acá, vamos a elegir al ganador del huevo de Pascua. Mirá lo que es este dedo. A la una. Mirá ese dedo, no, me veo en cámara y me parece un dedo. Es un dedo sensual. Perdón, ¿no? Pero es un dedo sensual. Enamorado de tu dedo. Y es un dedo que dice mucho. Dios mío. Los dedos dicen mucho de las personas, mira. Bueno, ahí estamos. Ha llegado el momento entonces, ¿vamos? Viste que hay gente que dice, che, qué lindas manos. Hay gente que mira las manos. Ellos, mano de pianista, por ejemplo. No la de Charlie, ¿no? Otro pianista. A la una. Guarda con el cuchillo que quedó cerca de la... Sí. El dedo que es tu vedette se va a lastimar y no va a poder ser partícipe. Por favor, sí, que no sea un accidente. Además está al lado del chocolate. Sería una cosa horripilante. A la una. A las 2. Por el huevo gigante de Dulce Bendición, Luma, el ganador es... ¿Llegás a ver ahí, Nica? Es toda tu letra, un arduo trabajo. Nunca laburaste tanto como con esta lista. Como Es un ganador. Varón. Daniel con el 436. ¡Vamos! Felicitaciones, Daniel querido. Daniel 436, el ganador del huevo de Dulce Bendición Luma. Si quieres pedir tu huevo, podés hacerlo al 74 85 85 y no gastar un fangote de guita y comer el mejor chocolate en Dulce Bendiciones Luma. Andás a ver qué canción había elegido y cuándo Daniel, ¿no? Porque esto fue la semana pasada. Daniel 436. Anotado, Daniel. Si lo buscas en el historial de WhatsApp, en Brian, si llega a salir ahí Daniel, ¿qué canción había elegido? ¿Cuándo había mandado mensaje? Debe haber sido miércoles o jueves pasado, se me ocurre, ¿no? Si nos está viendo más o menos, Daniel, que si fue un día, escuchando. ¿se acuerdan que hubo programas de muchas canciones? Ahí está buscando la canción que eligió Daniel y con la cual ganó. Brian investiga. Unos días después. Impresionante, che, qué bueno. Che, yo no puedo más. Mirá el temazo que eligió. A ver un clásico, mirá, ahora me acuerdo del momento radiofónico, ahí lo va a buscar Brian enseguida, ¿no? Porque está pensando el nombre del tema. Es una reversión de Solo le pido a Dios. ¿Se acuerdan? Sí. Que la compartimos, bueno, esa es la canción que eligió La de Daniel, el ganador. Abel Pinto, ¿no? En este caso la versión de Luciano Pereira. Perdón, de Luciano Pereira. Así es. Dale que se vienen las Pascuas, estamos en vivo en Arriba el Día, en la 100.9. Quédate con nosotros hasta las 12:30 del mediodía. La otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar
¿Por qué esta canción no dura 25 minutos? Así podemos seguir comiendo chocolate. Eso diríamos de manera irresponsable. Buen provecho, Héctor Nica Mancilla. Buen provecho, Rodrigo Redondo. Nica está comiendo la... ¿Cómo se llama? El dedito de gelatina. Pero nunca dije bien. Es una golosina de lo más saludable. ¿Qué es? Un dedito de gelatina. ¿Así se llama? ¿Se llama gelatina? ¿No son gomitas? No, es gelatina. Ah, ok. Bien, siempre le dije gomitas, lo dije mal. Igual hace mucho que no. Un chupetín ahí. Me hice apropiador de este chupetín. Un chupetín con chicle. Merecido. ¿Hace cuánto que no como chupetín con chicle? Muy rico el chocolate del huevo de Pascuas. Gentileza de, enseguida va a recordarlo Rodri Arredondo. Quien se ganó el huevo, te digo que se lleva un chocolate exquisito. Tremendo. Muy rico. Yo probé un pedacito. Debo decir, claro, sí, que hacía mucho, siempre nosotros hacemos sorteos de Pascua de chocolate y probamos. De huevos. Sí. Combinación perfecta de azúcar, de leche, todo. Charlábamos con Rodri de la carcasa del huevito, está muy rico. Es gruesa y es consistente, tiene buen sabor, te deja un buen sabor. Y es otra cosa, el artesanal, hecho con mucho esmero, con paciencia, con amor, al frío comercial, ¿no? Claro, el chocolate industrial, digamos. Industrial. Espectacular. Entonces el huevo es el huevo de Bendición Lumá. Amigos, amigas, ya saben, ¿no? Digamos, si están con la guita justa, si no quieren gastar un fangote de guita y comprar algo que verdaderamente no vale la pena, que son los huevos del supermercado, es la realidad. Claro. Comprate un verdadero huevo de Pascua en Bendición Lumá al 74 85 85. Mandale un mensaje, decirle que escuchaste Radio Nuevo Día, que estuviste escuchando el programa y que te recomendaron el huevito. Pedí tu huevo, haceme caso y el domingo quedás como un rey en la cena de Pascuas. Qué capo Daniel, Che, ¿vieron? Daniel se ganó el chocolate. Sí. ¿Vieron que hace una hora atrás Miriam ganó el sorteo Flash de Buen Apetito? Y fue Flash. Es tan Flash que ya fue a buscar la pasta. Che, grande, lo van a ver Miriam. Ustedes en YouTube. Me muero. En nuestro canal Diario Nuevo Día ya fue a buscar la pasta. Pero ganó hace 2 minutos. Ganó hace, 40 minutos atrás. Bueno, hace 20 ya había ido. Récord en la historia de, por lo menos de lo que yo recuerdo de este programa, que una persona haya ido tan rápido a retirar un premio. Bueno, vos le pusiste Flash y te hizo caso el oyente. En todo sentido. Che, mirá, o sea que... Ahí está, mirá, ahí está en pantalla. No ahí la estamos viendo en pantalla. Ahí está la ganadora. Che, qué bueno. Felicitaciones. Y gracias a los amigos de Buen Appetit por confiar en nosotros también, Buen provecho. Para Miriam, que es el almuerzo en este caso, ¿no? De todas las cosas que tenemos para regalar, el sorteo que sigue en carrera, y lo sorteamos tipo 12:15, es la picada más cerveza, que tiene una consigna que va por el lado de la amistad. Ahí hay un montón de gente anotada. ¿Te parece recordar la consigna, Rodri? Porque se puede seguir participando por la picada de sabores argentinos y la cerveza Emperador. ¿Quién es ese amigo de fierro, esa persona de fierro a la que vos le compartirías esta picada de sabores argentinos y la cerveza de Emperador? 1551 6051. Esa persona que no falla, esa persona que está siempre, ese amigo que es absolutamente un amigo de fierro. Al 1551 6051, si mandás mensaje de voz, tenés doble chance para ganar. Apurate porque hay 19, queremos pasar los 20, Sí, exactamente, pasamos los 20 y sorteamos inmediatamente. Y al corte, dijo. Al corte derecho, así que si mandás tu mensaje, mandá mensaje de voz, dame bola, yo sé lo que te digo, y contanos quién es ese amigo de fierro con quien vos vas a compartir la picada y la cervecita. Y la birra, te va a perder la birra y esa picada. No te lo podés perder, no te lo podés perder. Exactamente. Es el momento, así que es ahora. Che, bueno, cuánta cantidad de premio, ¿no? Un montón. Y más premio que la lotería. Totalmente. Y nosotros comiendo chocolate no nos podemos quejar. De veras que no nos podemos quejar. Muy rico lo que nos han obsequiado, además del regalo para los oyentes. Se disculpó hace unos minutos el intendente de Puerto Deseado, conocido como Pirri Martínez, se llama Raúl Pirri Martínez, quien se había comprometido a hablar con nosotros hoy. Estuvo con algunos contratiempos y de modo que vamos a reprogramar la nota para la semana que viene. Sí. Nos dice Brian, gracias Brian, que hay cortes de energía eléctrica o cortes de luz, la vamos a hacer más corta, en distintos barrios de la ciudad. Bueno, crucemos los dedos. Si estamos al aire, por supuesto que es porque acá, frente al Salesiano, digo, para que todo el mundo se ubique, calle Faniano, tenemos mejor suerte. Yo no sé para qué quiere que le guarde un rocklet, al menos me dice Javi Cebeso. Claro, ¿cuándo se ven? Porque guardar un rocklet por ahí lo ves en 2 meses. Claro, ¿no? Javi, tiene que venir para acá. ¿Sabes que acá hay rocklets y hay
confites navideños. ¿Confites navideños? Está espectacular. No son los duritos, ¿no? Son los más blandos. No probé todavía, pero tienen buena pinta. Pasame uno, yo vi uno rojos, pasame ahí, Rodrigo. ¿Uno rojo querés? Pero Sí. ¿cuál es? De los confites esos medios navideños. Mira, acá hay uno. Ese cuadradito. Acá hay uno. Para eso, No sé si ¿estás autorizado vos? Estoy autorizado. Ok. Bueno. Es como un mini morrón. Claro, algo así. Una especie de morrón miniatura. Pregunta Darío. Mensaje al 516051. Enseguida vamos a poner el audio, el número 5 de nuestra grilla, estimado Brian, que es para ponernos en contexto del motivo de la charla con el intendente de Puerto Deseado. Es un tema que tratamos ayer, pero tenemos la expectativa de hablar con él la semana que viene. Enseguida vamos a poner un audio de archivo. Primeros días de marzo, recordemos que había dicho el intendente Pirri Martínez de Puerto Deseado. Darío les decía, en el 516051, un oyente nos pregunta: buen día, saludos para ustedes. Pregunta: ¿cuándo van a habilitar la rotonda nueva frente al monumento del soldado Ortega después del invierno? Se le está congestionando mucho el tránsito, gracias. ¿Andan por ahí? En mi caso no. Nica, ¿te pasó a andar en vehículo por la rotonda Zamoré que está siendo modificada? Ayer estuve y ya de rotonda no va a quedar nada. Está complicado, como bien dice el oyente, mucho congestionamiento de tránsito. Todo esto, ¿sabemos congestionamiento por qué? Porque estaba el acostumbramiento de que quien entraba a la ciudad por la entrada norte y transitaba toda la autovía en dirección hacia lo que es el ejército, subiendo San Martín para querer salir de la ciudad, no puede acceder por calle Beca. Claro, está cortado. Tenés que seguir hasta San Martín, la primera entrada, tenés que hacer un retome para agarrar por calle Patagones. Se complica. Lo mismo que para la gente o el tránsito pesado que no debería entrar por San Martín, porque para tener la circulación, ¿no? Los camiones para eso les complica. La circulación por ese sector, incluso los camiones con combustible, al estar cerrada ese retome de Avenida San Martín, no pueden ingresar a una estación de servicio, acaso de calle San Martín y Buenos Aires, sino que tienen que hacerla por otras calles, se les complica. Realmente está complicado el tema, ya está faltado. Ahí está todo faltado. La cosa ahora se complica con los tiempos. ¿Sabes qué? Eso estaba pensando, porque Darío plantea la pregunta y la respuesta la tiene que ver el municipio, regulación de obra y conservación de un amigo oyente, taxista, Leo, dice: está teniendo ahora mientras nos escucha, el mensaje dice: es un desastre en hora pico. Hace más de un mes que está cerrado y sería bueno que realice una entrevista a una persona idónea. Nos está diciendo con la misma inquietud de Darío, ¿no? Que haya comunicación oficial e información oficial. ¿Cuánto tal el lunes? Pero es cierto que antes en invierno ya no se puede hacer este tipo de obra. No, se puede trabajar en el asfalto. Todavía el medio ambiente permite, de acuerdo a las condiciones climáticas, trabajar en el asfalto. Pero chicos, no solo es esto de la ex rotonda Zamoré y vinculación ahora con inmigrantes y becas, con lo de que sería autovía. Por eso ya desapareció la rotonda prácticamente. Sino que, si ustedes se acuerdan, en el replanteo del proyecto que lanzara y del cual se hizo eco la Intendencia y el municipio de Pablo Grasso, este proyecto original fue en audiencia pública. ¿Se acuerdan que esto lo convocó la concejal Daniela D'Amico? Así es. Y dentro del proyecto original está no solo la desaparición de la rotonda Zamoré, sino las avenidas o calles laterales al costado de la autovía, la Avanciela, hacer retomes con semaforización, ¿no? Claro. Así que es una obra para largo, y si está demorado por etapas, supone, ¿no? Sí. Hay que ver que el municipio comunique hasta dónde llegan antes del invierno, qué va a estar habilitado y qué va a estar inhabilitado. Sí, y factor a tener en cuenta en esto. Los recortes de partidas que está sufriendo el municipio, ¿no? Claro, sí, es con fondos propios. Con fondos propios, ¿no? Que por ahí está complicado, ¿no? La financiación y el seguimiento de esta obra. Bueno, recogemos la inquietud y cuando haya información la compartimos. Sí. Vamos a poner un audio de 1 minuto. Si querés ponerlo en 1.25 de velocidad, estimado comandante,
¿Por qué queríamos hablar con el intendente de Puerto Deseado, Pirri Martínez, Raúl Pirri Martínez? Porque él la semana pasada, en una radio de Caleta Olivia, nosotros compartimos los audios de ayer, dijo dos cosas. Primero, estoy en contra de la ley de emergencia económica y él es un intendente del frente de gobierno, es decir, es un aliado del gobernador Vidal. Y dijo, estoy en contra porque no se discutió, porque no se anticipó, porque no solo no se divulgó a otros sectores de la población interesados en el tema, sino ni siquiera hacia adentro. Y cuando se refiere hacia adentro, se refiere a los espacios políticos que comparten el frente electoral del 2023. Y también, en esa entrevista que dio en Zona Norte, Pirri Martínez decía que esta nota fue el viernes, que él veía que el bloque por Santa Cruz en la Cámara de Diputados está por fracturarse. Incluso habló en plural. Dijo, varios diputados que están pensando en irse. Si uno seguía por esos dos recortes que compartimos, decís, bueno, acá la cosa viene picante. Me tomé el trabajo de escuchar la entrevista entera, dura como 15 minutos, algo así, en Radio El Caletense. Y después, el intendente dice, bueno, aún así soy optimista. Tenemos que hablar, tenemos que seguir conversando, tenemos que hablar adentro del frente. Es como decir, bueno, tenemos que salir adelante. Y cuenta allí que no ha hablado con el gobernador, Claudio Vidal, pero sí con Pedro Luxen. Y vamos con este archivo. A ver si la semana que viene, insisto, los ojos van a estar puestos en la Cámara de Diputados. Y es un intendente que dice que los diputados del oficialismo están realmente con un desacuerdo en tratar leyes como la ley de emergencia económica. Pero fíjense, nosotros pasamos este audio a principios de mes. Apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Puerto Deseado y Pirri Martínez, el intendente, a Pedro Luxen, que lo tenía enfrente, le decía esto que vamos a compartir en el aire otra vez. Todo lo contrario. Las gestiones que trabajan con responsabilidad y ordenan sus cuentas deberían ser acompañadas y fortalecidas. En nuestro caso, gracias a una administración responsable, pudimos pagar los aguinaldos con fondos propios, siendo uno de los pocos municipios que no necesitó asistencia para poder hacer frente al aguinaldo. Esto demuestra que cuando se administra bien, se pueden dar respuestas a los vecinos y avanzar en obras, soluciones para toda la comunidad. Pero no debería significar que por hacer las cosas bien se nos castigue, Pedro. No podemos seguir trabajando de esta manera. Desde el inicio de nuestra gestión, el municipio ha cumplido con las obligaciones realizando los aportes correspondientes. Ahí sigue hablando un poco más, pero ahí está la frase central. No debería significar que por hacer las cosas bien se nos castigue, Pedro. Y se mira en cámara, mira adelante y a Pedro Luxen lo tenía enfrente. No podemos seguir trabajando de esa manera. Esto fue a principios de mes. La entrevista que generó controversia, al menos con Santiago Verastaín, que lo criticó muy duro aquí al aire antes de ayer. La entrevista es del viernes, o sea, pasó todo el mes de marzo. Y siempre nos pasa, bueno, al menos a mí me pasa, en momentos tan críticos como el actual, que no es que hagamos entrevistas con el espíritu de tirar la lengua y que se sigan peleando todos con todos. No, no ese es el punto. ¿Saben qué me interesa muchísimo hablar con Pirri Martínez? Decir cómo ve la gobernabilidad, cómo ve la idea de consensos, quiénes con quiénes y de qué manera. Porque si hay algo que llevó al punto de tensión actual, lo que está pasando, por ejemplo, entre el Frente Sindical y el gobierno, es una dinámica en la cual el propio gobierno hace 2 miércoles atrás reconoció que la ley de emergencia económica la había mandado demasiado rápido y sin consultar, que había faltado informar a la comunidad. Lo estoy sintetizando conceptualmente, pero es lo que dijo Pedro Luxen hace 2 miércoles atrás. Entonces, en este caso, es un intendente del frente de gobierno, que se llama Por Santa Cruz, él es de origen radical, que plantea todas estas cuestiones de conversar, de hacer las cosas mejor, de que esto no puede seguir pasando, pero bueno, a lo largo del mes de marzo, ¿cierto? Entonces, nos resultaba muy interesante poder hablar tranquilos con el intendente y decir, bueno, ¿cómo se sale de esta con esta articulación que usted no ve que esté sucediendo integrando en el frente de gobierno? Bueno, se disculpó Pirri Martínez hoy vía WhatsApp, que no pudo atender en el momento en que estaba pautada la nota, pero es temazo para la semana que viene. 12 del mediodía, 4 minutos en toda la República Argentina. Y en Río Gallegos, ¿cómo está el clima? Está ventoso, hoy hay alerta amarilla, 9 grados en este momento es lo que marca el termómetro. La máxima para hoy
la máxima para hoy 12, la mínima 5. Se viene un fin de semana largo, jueves, viernes, sábado, domingo, mañana 2 de abril, una fecha más que especial para todos. Ya de hecho por estas horas empezamos a sentir lo que se siente el 2 de abril, mucho antes. Después se viene el viernes, viernes santo, sábado y el domingo, el almuerzo de Pascua con la familia. Ya pasó rapidito el mes y nosotros acá estamos con vos acompañándote como siempre. En la 100.9 nos vestimos de verde y hasta las 12:30 hacemos Arriba el Día. Hoy cumpleaños Gustavo Fabián Chiso Napoli, nacido el 1 de abril de 1967, que es el carismático cantante y guitarrista de La Renga. Desde el barrio porteño de Mataderos lideró la independencia del rock argentino con esa voz, ¿no? Potente, con esos riffs, con una raíz así medio blusera. Los motoqueros, ¿no? Son sus principales, creo yo, es como que la figura, uno te imagina el público de La Renga son los motoqueros, a todos, ¿no? Obviamente todo el público rockero, pero ese perfil, una figura destacada de la cultura popular que hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños a Chiso Napoli, el líder de La Renga, hoy cumple 59 años. Tal vez me sorprenda el invierno. De tanto fiarme, de tener a alguien siempre a mano, sin pan y sin torta. 12 del mediodía, 7 minutos en toda la República Argentina. Amigos, seguimos leyendo los mensajitos que han mandado al 1551 6051. Mirá vos la cantidad de gente que nos escribe. Es impresionante la cantidad de gente que escucha Arriba el Día, que se viste de verde, que elige la 100.9 para informarse, para pasarla bien, porque saben que además de todo tenemos premios y toda la buena onda todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 en la 100.9. Mirá vos, acá nos manda mensajito Juan 130, nos dice... escuchen Cacique Yatel por la banda Aoniken. Claro, porque estábamos hablando hace un ratito de la versión de Ricardo Iorio, ¿no? Y dicen, escuchen la de Aoniken, que está muy buena, nos dice Juan 130. Abrazo, Juan querido, gracias, la vamos a escuchar y la vamos a pasar también, ¿por qué no? Yo compartiría la picada con mi otro yo, dicen por acá. Juan 130. Va a comer solo. Anotado para la picada. Sí. ¿Con quién la compartís? Con mi otro yo. Va a comer la picada solo. Está muy bien, hay que ser generoso con su otro yo también, ¿no? Nos dice Mariela 772. Buenos días para participar de los sorteos. Mariela 772, anotada. Buen día para participar de los sorteos. El último del DNI 734. Si gano lo voy a compartir para pasar un 14 de febrero con mi pareja. Pero pasó el 14 de febrero. Sí, la picada no llega al próximo 14 de febrero. Sí. Que llegue el amor y la vida en pareja, pero la picada es difícil. ¿734 quién es? Mica 734. Che, Mica, pero... Medio tarde, Mica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo San Valentín. Aparte se te va a pudrir el fiambre, porque claro, el 14 de febrero va a esperar. Ponerlo en el freezer. La va a tener que frizar, no va a quedar otra. Buen día para participar, dice, del huevo. Bueno, ya es tarde, Janina. Ya pasó, Janina. Oh, Janina, te has perdido. Y eso que desde hace una semana estábamos sorteando el huevo de Pascua. Disculpame, Janina, que te olvidé de esta manera. Qué colgada, pero manda ahora Janina. mensaje y si decís con qué amigo o amiga de fierro compartirías la picada, participás del sorteo, que es ahora en 10 minutos, algo así. Está bien, cambiar lo dulce por lo salado. Así es la vida, así es la vida. Los estamos escuchando en la radio, se cortó la luz en el barrio del Carmen, nos perdimos el sorteo, dice José. Bueno, José, no ganaste. Una mala noticia, no ganaste. Así se nomás, lo perdió así por el anestesia, corte. se lo mandó una patada ahí al tobillo. Bueno, es que viste que a veces una mala noticia mejor decirla rápido. José, perdiste. Pero no José. sos el único. Convengamos, el 99% de los oyentes pierden en los sorteos. Sí, son perdedores. Y él, afortunada, no, bueno, eso es el ganador. Son perdedores por naturaleza. Quiero corregir
No sean malos con los oyentes. Es más, le voy a decir una cosa, eso no es verdad porque creo que la gran mayoría de la gente que nos escucha alguna vez ganó o va a ganar, ¿no? O sea que hay un porcentaje altísimo de gente que ganó. Es cierto, a lo largo del año, ¿no? Igual este es el momento en que nos peleamos con oyentes. Entre 12, 12 y cuarto, por alguna razón nos peleamos con oyentes. Che, está Pamela. Pamela nos dice, compartiría la picada con mi amigo y con mi pareja, Nicolás Rebelio. Dice, la conozco a Pame. Saludo grande a Pame. Está escuchando la radio, Bueno, Pamela. saludo a Pamela. Pamela está anotada. Saludos a Nico, que ayer hizo el posteo en sus redes de que se muda a la peluquería Rafael. Sí. Enfrente a la Plaza San Martín. Sí. Décadas tiene esa peluquería. Sí. Iba de niño con mi padre, Sí. recuerdo, recontra futoleros. Sí. Bueno, de hecho, todo pintado de Boca, ¿no? Sí. Era como entrar a una bombonera ribayense. Y ayer Nico, justo, que acaba de ser nombrado, hizo ese posteo sobre la mudanza. Felicitaciones. Acá le mandamos un beso enorme a María Navarro, que está escuchando. Dice, yo quiero participar por la picada para compartir con mis bendis, porque arrasan con todo. Claro, cómo lastran los pibes, ¿no? 479, el DNI de Mari Navarro. 479. Comen como Lima Nueva, como Lima Nueva, dijo. Comen como Lima Nueva, cómo lastran los pibes, ¿no? Es así. Pero bueno, a Comen ver, como ácido. los amigos, ¿la picada de qué? De sabores argentinos, y la cerveza, los 2 litros de cerveza Emperador. El plan completo puede ser tuyo si nos decís con quién compartirías, con qué amigo de fierro compartirías esta picada, este premio. Mi amiga de fierros, Claudia, dice, por acá, Silvina, aunque a decir verdad tengo varias. Por ejemplo, no es Silvina. Mi amiga de fierros, Claudia, y además también tengo otras, dice, y varias, como por ejemplo Eugenia. ¿Silvina? Edith, Olivia, Silvina, no. ¿Qué número? El DNI es 379. ¿Silvina? No es Silvina. ¿Quién es? No sabemos el nombre. ¿279? 379. 379. Nica, ¿no necesitas un asistente a tu derecha? 379. ¿No? 379. La mujer Mira, más Brian dice, yo Brian necesito un asistente. Brian. Es cierto, la cantidad de cosas que hace Brian en simultáneo. Tira y efectos, todas salen bien. Atiende gente. Así que, bueno, ya sabemos, asistente de operador es el nuevo... Deje su currículum, asistente de operador. Y Brian te va a ir tirando cosas por la cabeza y vos las atajás. Le falta vender las tarjetas SUBE, ¿no? Claro, totalmente. Recarga de SUBE, ¿no? También recarga SUBE. Vos sabés que acá nos manda Alejandro 432 un mensaje. Buen día. Alejandro 432 dice para participar. Escuchá lo que cuenta, escuchá. Con mi amigo de fierro Andrés compartiría la picada y la cerveza porque me ayudó cuando más lo necesité. Y estando con mi novia embarazada, no nos dejó solos nunca y nos brindó de todo, dice Alejandro 432. Está anotado, Alejandro. Qué linda historia, ¿eh? Esas son las historias de amistad que te unen para siempre, en realidad. En las amistades son esas situaciones en las que vos decís, che, esta amistad es para siempre, tengo un hermano para toda la vida. Esa gente que está en ese momento que vos decís, no, que te sentís solo y sin embargo de repente aparece y te da una mano y decís, che, qué lindo, loco, qué lindo. Y bueno, eso es lo lindo de la amistad, ¿no? Por eso la picada la tenés que compartir con él. Ojalá que la ganes, querido Alejandro. Bueno, acá mensajito de Darío 013. Darío 013 dice, lo comparto con mi amigo el Celu. Mirá qué apodo el Celu, el amigo. Ahí está, Darío 013, estás anotado. Oscar 440, Oscar querido, ¿cómo andás, Oscar? Ahora quiero la picada para compartir con mi mujer Betiana y mis niñas Valentina y Camila, dice Oscar 440. Estás anotado, amigo. Están todos anotados para el sorteo. Oscar, me parece que había llamado temprano o lo habíamos... Otro Oscar es este. ¿Es otro? Es otro Oscar, sí, porque me acuerdo que el otro... El otro era Oscar a secas. El otro Oscar a secas. Listo. Y este Oscar 440. Listo. Que nos sueños está anotado, es el cura. Acá se quede tranqui. Está anotado. Están todos anotados. Estimado Brian, ¿podés abrirle el micrófono a Rodri Poloni que nos va a contar de Sonamos Punk enseguida? Aquel micrófono, el verde, ¿no? El que quedó con los colores del diario Nuevo Día. Enseguida nos va a contar Rodri que este sábado vuelve al aire de Radio Nuevo Día Sonamos Punk. Juli, ¿por qué dije? Nos está escribiendo Juli, por eso dije Juli. Sí, Juli nos dice en Belgrano que hay luz. Hay luz en la revera. Nica, tenete preparado para el cierre del programa lo que tengas ganas de comentar de la escaloneta, Italia y Bolivia. Dale. Y lo que gustes de las eliminatorias de cara al Mundial. Dale. De Yapa, así por la unos ventana. Pecho frío, Los italianos. No, los están igual, pero... Ahí adelantó el título. Ahí adelantó el título. Pechos fríos, dijo Nica. Por miseria. Che, pero es segundo mundial que están quedando afuera, ¿no? Tercero, ¿no? Mundial. No, me diga, no te puedo creer. Consecutivo. No. ¿Y la que es una bomba es la noticia de Irak, o no?
¿Eso es verdad o no? Lo vi el partido. Pero- Lo vi 10 minutos antes que termine Hagamos el una cosa partido. porque Sí. se nos calienta la Dale. lengua. Vamos con el fútbol Sí, sí. ahora. Lo Dale. que tengas ganas de comentar de fútbol. Bueno, ayer la selección argentina o la escaloneta, una prueba para callar bocas, también el rival, un rival de tercer orden como Zambia. el conjunto de Zambia, ¿no? Claro, 4-0 con un gol en contra. Sirvió para nuevamente mostrar cómo están algunos jugadores, el proceso de recuperación y también de confirmación del de Thiago Almada. Me hubiera gustado antes que el ingreso del chico Nico Paz, para mí un excelente socio de Messi. Es un jugador, tiene una calidad, me hace acordar a Redondo. Ajá. Por la estampa de A Rodrigo Alto. Arredondo. Muchas gracias. No, sí, tenemos un parecido. Sí, a Fernando Redondo, me hace acordar por la estampa, el pararse en la cancha, ver la visión de juego, y eso que juega en otra posición. Pero en definitiva, bien la selección, cumplió, cerró con una cara alegre. 5-0 al final. 5-0. Un gesto de Messi, decirle y llamarlo a Otamendi, Patea patea el vos penal. el penal, Ota. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera Otamendi se despidió del público argentino. No va a jugar después del Mundial más en la selección. Claro. Anunció su retiro de la selección y volvería, si vuelve a jugar a River, tiene una oferta. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿No está lento Otamendi para jugar un mundial? ¿No se tendría que haber retirado antes del mundial? Pregunto. Es una pregunta, porque Es una duda, pero... muy criticado, porque el tipo estaba como, bueno, está grande, ¿no? ¿Cuántos años tiene? No, 30 y tanto, tiene 33, Ya te digo. 34 creo que tiene. No sé lo de lento, ¿Vos decís que no? por la posición que juega él, porque no es lateral, Sí. es central. Es central, sí. Y un central adelantado, qué sé yo, por ahí 38 tiene. 38. Bueno, Claro. habría que verlo con equipos más de fuste, ¿no? Es que con delanteros rápidos. Esa es otra discusión. Como dijo Almeida, A mí te nunca empieza a pesar me- la carrocería, sí, a mí ¿no? Cuando nunca- llegas a los 40. No, ahí, ¿no? ¿Viste? No es. Se cumple. Sí, pero lógicamente hay un equipo Argentina está en un pleno proceso de reconversión. Vamos a ver ahora en el Mundial qué pasa, porque Claro. hay figuritas ahí emergentes, ¿no? Lo bueno que mojó ayer, mojó, hizo un gol Julián Álvarez, que venía medio Seco. medio peleado con el arco. Igual, vuelvo a repetir, el rival es otra cosa. Namibia. No, Namibia no, no. Zambia. Digo, me confundo. Bueno, habrá que ver. Capítulo aparte, ayer se jugó jornada de repechaje intercontinental a lo que se jugó en México, en la ciudad de Monterrey, entre equipos de la Confederación de Oceanía, de CONCACAF, de CONMEBOL y de Asia. Llegó después del 70, casi 52 años, después de 52 años, clasificó al Mundial tras vencer a Jamaica por la mínima, no haber reggae en el Mundial, la República Democrática del Congo. ¿Por qué decimos que vuelve después de 54 años? Porque su última presentación había sido en Alemania 74 y lo invito a que busquen por ahí. No se llamaba República Democrática del Congo, sino que lo dirigía, como tantos países africanos durante 70 y hasta la actualidad, un déspota, un dictador, Mobutu Sese Seko, dirigía a lo que hoy se llama República Democrática del Congo, se llamaba Zaire, y participó en el Mundial con una suerte muy mala. Fue goleada, Zaire fue goleada, ahora con el cambio de nombre volvió a su nombre original como República Democrática del Congo, vuelve a un Mundial después del Mundial 74. O casualidad, otra selección que volvió después del Mundial 74, ¿sabes quién es? ¿Cuál es? Haití, una selección centroamericana que Qué está- particular este mundial igual, ¿eh? Es particular. Hay que aclarar que es un mundial voy de a- 48 equipos. Te voy a tirar algunos datos de que por ahí, o datos o coincidencias. Bueno, Europa también tenía... Bolivia quedó afuera, perdió con Irak la final.
lo empezó perdiendo tempranero, un tiro de esquina, un cabezazo perfecto de un jugador iraquí. No me da el nombre del iraquí no es tan importante. La noticia es que quedó afuera Bolivia. Al no sé cuánto, cabeció el 1-0, promediando el primer tiempo lo empata Bolivia, lindo, un golazo también, y en la complementaria lo comienza perdiendo de nuevo 2-1 en un contragolpe rapidísimo. Irak puso el 2-1, lo buscó Bolivia. Irak un equipo muy físico, muy explosivo. Sí, muy explosivo, porque salen muy a la contra, juegan, pero es muy físico Irak. Bolivia le quitó la pelota, le empezó a mostrar, pero no definía Bolivia. Y eso es lo que le viene pasando, no definen el arco, llegan, tocan, pero hay que meterla la pelota. Sí. Si no la metés, fuiste. Ahora, fuiste como le pasó. ¿Los pechos fríos quiénes son entonces? Dijiste pechos fríos. No. Para mí, me hubiera gustado que los hermanos bolivianos estén en la cita de México, Canadá y Estados Unidos. Mala suerte. Pero pechos fríos, si se puede decir. La copa. Los italianos y los muchachos de Algo Huele Mal en Dinamarca. Quedaron afuera también. Hijo. No hay galletita entonces. No hay galletita. Hay galletita danesa. ¿Y saben quién le ganó a Dinamarca? No hay pasta tampoco. No hay galletita. No hay pasta, no hay galletita, no hay reggae. Claro. Pero sí hay rumba igual. Claro. Porque están los del Congo. Sí. No sé qué bailarán alguna. Lo único que sabemos de cada país, lo que yo sé por lo menos de cada país. ¿Qué otro país dijiste? ¿Dinamarca? ¿Qué otro más? Tampoco no hay coca, en Bolivia tampoco no hay coca. Claro, ¿sabés qué va a haber? Coltan y piedras preciosas, Congo. Ah, mirá vos. Minerales. Dinamarca lo dejó afuera, lo perdía, lo empata, van a la largue, sigue empatar la cosa, van a penales y por penales lo deja afuera Chequia, dijera los españoles, que es la República Checa, que no es Checoslovaquia como dijo la diputada, la presidenta del bloque de Relaciones Exteriores de la Milei. República Checa vuelve a un mundial y si no me equivoco vuelve después de Italia 90 a participar. Anteriormente va a haber una renga entonces, la República Checa. Bueno, Italia, tercer mundial que no va. Y esto es un escándalo. Tirate un tano, Nica, por favor. Estoy esperando este momento para que te tires un tano. Sacamos la pasta, de buen apetito. No, momento molto tristissimo. Molto triste, no? Molto tristissimo. Il gioco calcio de luto. Ha morto. No habrá pizza, no mozzarella. No habrá mozzarella, no habrá birra Moretti. Te enoja, veo que te enoja que sean tan pechos fríos. ¿Qué es lo que te enoja? No, me enoja, ¿sabes qué? Que la dilapidaron toda. Perdieron por penales con Bosnia. Bosnia va a jugar su segundo mundial. La anterior cita fue en el 2006, en el mundial de Alemania, si no me equivoco. No, en Brasil. 2014. Bosnia-Herzegovina, como es su nombre completo de ese país que conformó la República Federal de Yugoslavia. Le ganó por penales equipo de Bosnia, donde sobrevive y va a jugar su segundo mundial, Edvin Dzeko, aquel delantero que asombrara en la Roma de Italia, que pasara por muchos equipos europeos de primer orden, va a jugar su Decís sobrevive mundial. Porque ya está grandecito. Ya está grandecito, me parece que está pisando, y si no lo ha pasado, los 40 años. Italia, de la mano de Gennaro Gattuso, un jugador que le pegaba hasta la madre y hasta la sombra, era un rústico defensor. Un Everludueña, pero de selección. De selección. Muy criticado. Ni siquiera hubo catenaccio en Italia. Ni siquiera eso, que es la técnica defensiva por la cual se hicieron famosos los italianos en el fútbol durante muchos años. Italia se quedó fuera en los penales teniendo a un especialista, al portero, el golero del Paris Saint-Germain, Donnarumma. Se queda fuera y desata
la crisis total en el país también muy fanático del fútbol, como es el país peninsular. Italia, que tuvo participación, la azzurra, por sus colores de la camiseta, que tuvo participación de un jugador argentino, Retegui. ¿Y qué tal? Aportó, pero no apareció en las series definitorias no apareció en la serie ante el partido anterior, y ante Bosnia no pudo marcar. Muy conservador Italia, buscó, pero no tuvo nunca un hilo de juego, y paga. Vos sabés que paga porque por algo es su tercer mundial que no va. Vos decís, pero ¿por qué paga? Paga por su mal fútbol, paga por, no de selección, sino por su mal campeonato, hay que decirlo. El calcio, la liga italiana, está atravesando una crisis de juego, de identidad muy pronunciada. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con que muchos de los equipos, la gran mayoría, en sus alineaciones titulares de los equipos que compiten en la liga italiana, de los 11 hay 8 o 10 jugadores europeos o que son de otros continentes. Claro. Ha perdido la naturaleza del jugador, o se ha perdido la naturaleza de apreciar al verdadero jugador italiano, y también no salen muchos jugadores por estos tiempos. Hay una sequedad de talentos en Italia. No va por tercer mundial, y en todas las ha pasado mal. En las últimas definiciones la ha pasado mal Italia. No fue a Rusia 2018, no fue a Qatar 2022, no va ahora a Estados Unidos, México y Canadá. Y anteriormente no había ido a Suecia 58, donde había quedado también en instancia de repechaje, eliminada por Irlanda del Norte. Así que 4 ausencias mundialistas en un equipo que es 4 veces campeón del mundo. Claro. En realidad son 5 veces que Italia no ha ido a un mundial, porque no quisieron venir a Uruguay del 30, ganaron el mundial que organizó Mussolini en Italia en el 34, ganó en el 38, ganó con Enzo Berzot y el Catenaccio puro en el año 82 en España, le ganó la final a Alemania con Paolo Rossi, un jugador espectacular, un delantero espectacular, y ganó en el 2006 en Alemania con presencia argentina, con Mauro Camoranesi. Bueno, ahora no va, desde el 2006 es el buongiorno, un momento muy tristísimo. Ese 2006 marcó el declive y la maldición para Italia. 2010 no pasó la fase de grupo como campeón del mundo. 2014 tampoco pasó la fase de grupo. 2018 no fue, 2022 tampoco, claro, y ahora tampoco. Una sequía tremenda. Una sequía y una crisis de valores futbolísticos en Italia. Así que bueno, ya quedaron armados todos los equipos. Dinamarca, lo dijimos, perdió. Turquía le costó, pero le ganó por la mínima a Kosovo y estará en el Mundial. Otro que estará en el Mundial, Suecia, veía también. Suecia, que bajó a Ucrania en la instancia anterior y eliminó a Polonia, a la Polonia de Robert Lewandowski, claro, y compañía. Que Argentina jugó con Polonia el Mundial pasado. Uh-huh. Bueno, terminó con las aspiraciones polacas. Mirá, me tira un dato, gracias Adrián. El primer partido de Bosnia en los mundiales es el de la Rabona de Marcos Rojo. Mirá, qué dato me acaba de tirar, eso fue en el 2014. Adrián, gracias Adrián. Y bueno, tercera copa que no va a Italia, y esto es una catástrofe. Completísimo reporte mundialista, en verdad la previa del mundial que empieza en el mes de junio. No sé si ustedes comen picada y cerveza para ver los partidos de la selección argentina. Yo solo a mate porque en otra época, me pongo muy nervioso. En otra época. En otros tiempos. Pero picada y cerveza tenemos ahora.
en este momento para ¿Sí? un montón de gente que participó. ¿Entró alguien por la ventana, Rodri? Tenemos un mensajito más acá para anotar a Marianela Gudinio. Marianela Gudinio. Marianela. 462 en los sueños. 462. 4 chedos. Sí, un saludo a todos los oyentes que se comunicaron por YouTube. Hoy estuvimos muy abocados a los mensajes de WhatsApp por los distintos premios, que fueron muchísimos. Y en YouTube la gente también participó y fue dejando sus comentarios, que, bueno, siempre son bienvenidos. Jorge Oliva, anotamos a Jorge Oliva, que participó por YouTube también. Dice: la picadita la compartiría con un amigazo que se llama Facu. Saludos, chicos, abrazo, amigo. A Carlos le mandamos un beso grande. A Carlos, anotamos a Carlos, a la Car en realidad. La cara. Sí. Ya estaba. Ah, ya está, listo. Ya está. Bueno, entonces ya están todos anotados. Me falta Juan Tornú. Don Juan Tornú. Bueno, ahí están. Están todos adentro entonces para el sorteo de la picada. Si les parece bien, ha llegado el momento. Hoy entonces sorteamos para él o la ganadora una picada de Sabores Argentinos con una cerveza, o mejor dicho, con 2 litros de cerveza Emperador, para que tengas el fin de semana hecho con el plan completo, la picada y la cerveza, para aquella dupla de amigos que se bancan los trapos en todas, en las buenas y en las malas. Gracias por los mensajitos y gracias a los que participaron y nos contaron un poquito más de su historia, de su vida. Bueno, 31 participantes. 31. Pasamos. ¿Te acordás que yo lo había dicho? ¿Qué pasa? Que estamos anclados en 19. Los pasamos. Bueno. ¿Otra vez es dedo o no? Sí, dedología se llama eso. En realidad podemos elegir un número. Vamos con el dedo. Vamos con el dedo. Salgo el dedo. Quienes están en YouTube van a ver que Rodri Arredondo es un dedo sensual, dicen. Para mí no, pero bueno, eso es opinable, ¿no? Igual está bien, estar orgulloso de tu dedo me parece bien. O sea, digo, está bien. Antes de ser autocrítico de tu dedo. Ahí va. Ahí sale el dedo. Rodri, prepárate para hablar de Sonamos Punk, que entra, Vamos, que ahora lo comentamos enseguida. Había puesto Punk hace 10 minutos Brian, pero no, ahora es el momento del dedo. Segundo dedo de la mañana. Lo voy a decir. Sí. Antes de hacer un conocido me manda por lo que estaba contando de Italia afuera. Dice, tiene que poner morochos. Le voy a decir suavemente. Como los franceses, como los alemanes. Sí. Tienen morocho. Que corre. Un muchacho de color que anotó el otro día. Claro. Italia. Pero ni con esa ayudín. Claro. Ni con los morochos van a ganar. Se te va a calambrar el dedo, Rodri. Lo tenés hace 2 minutos así. Dale, el dedo señala. No, lo tengo acá porque ya lo saqué. ¿Sí? Si no lo debo guardar de vuelta. Si quién lo queda afuera. Dale. Bueno, ahí está el dedito, Fíjate vos qué sensual. Qué falange sensual. Qué movimiento el dedo. Que se desliza. Ahí Trambólico. Está. Mira, fíjate vos. Mirá lo que es este dedo. Es una cosa de loco. Este dedo te va a hacer a vos que te lleves la picada y la cerveza. Porque en este mismo momento, con el dedo loco, en esta lista que está acá abajo, voy a señalar sin mirar cuál es el ganador. Señoras y señores, el ganador de la picada de Sabores Argentinos y la cerveza, los 2 litros de cerveza de Cerveza Emperador, es... Casi quedó fuera del papel. Es el último de esa lista. El último de la columna izquierda. A ver. Si ya ganó, ya sabés, Nica, tenés que decir, no, ya ganó y pasamos nosotros. Es más, me parece que es la primera vez que participa. A ver. María Navarro con el 479. María Navarro. Fin de semana completo, María. La chicha y la picata. Todo junto, vamos María, felicitaciones. Sabores Argentinos, Cerveza Emperador, auspicia este sorteo. Gracias María por escuchar. Mirá, qué tremendo regalo que tenés para este fin de semana largo. Qué mejor que una picadita y una cerveza. Para compartir con sus hijos, dijo, me parece, si no me equivoco. ¿Es ella la que compartió con la familia? Ahí está. Entonces, felicitaciones, María 479, la ganadora de la picata y la birra. María 479, listo, amiga. Se van a comunicar con vos para que vas a los premios. Estamos cerrando la semana radial porque mañana y viernes estaremos al aire. En el fin de semana largo, sí estará al aire. Buenos días Malvinas con la conducción de Julián Quiroz mañana a las 7 de la mañana. Es un programa de actualidad, pero atravesado por efemérides e historias malvinenses. Y esta noche va a haber una vigilia que nosotros estuvimos detallando, la vigilia que es tradicional y va a estar cubriendo también Juli Quiroz con el Diario Nuevo Día. Nosotros, Tónica Mancilla, Rodri Arredondo, quienes hablan en Rodolan, saludamos a nuestros compañeros, saludos en la producción. Juli Quiroz, les decía, sigue trabajando con el móvil, pero en este momento en que los despido, estimado Brian Álvarez y Rodrigo Poloni, el micrófono abierto. Rodri, contanos de Sonamos Punk, que empieza una nueva temporada en Radio Nuevo Día este sábado. ¿Llegás al micrófono?
Sí, bien. ¿Sí, bien? Ahí se bien, uno de robando. Buenos días, como a todos. Sí, el sábado arrancamos, encontramos pan, un poco tarde, pero arrancamos por fin. Y nada, estamos ya listos para volver. Y había dicho a los chicos que larguemos un anuncio para ya empezar a avisar que arrancamos con todos. Nos atrasamos un poco porque bueno, tuvimos algún inconveniente ahí con el viaje y otras cosas. Claro, vos estuviste por Buenos Aires. ¿A qué hora es Sonamos Pan los sábados? 21 a 23 horas. Y nos encontramos con Cristian Silva en conducción y Juan Macías acompañando. Y así estamos siempre, todos los sábados. ¿Y vos qué haces? Opero y streaming y producción, pero porque es un programa que hacemos entre todos y porque la pasamos genial haciendo. Este fin de semana ya tenemos banda invitada que va a venir a contar una experiencia parecida que la nuestra, que también maneja Buenos Aires, la semana que viene. ¿Vos viajaste con Amentes? Con Amentes, que también participa Cristian Silva, mi compañero del programa. Así que nada, era simplemente eso. Lo esperamos el sábado a las 21 horas para estar con toda la actualidad del pan rock local, todo lo que se viene a nivel nacional y todo lo internacional también, siempre con la mejor data. Sábado 21 horas, entonces no te Sonamos Pan. ¿Les parece, chicos, hablar con esta canción, con este punky? Me parece muy bien. 12 del mediodía, 36 minutos, nos despedimos. Saludamos al equipo. Saludamos al equipo, recién más o menos los iba describiendo. ¿Quién nos faltó? Mira la versión, Brian Alves en los controles, Rodri Polini, acaban de escucharlo, Sandro Díaz en la producción, Juli Quiroz haciendo de todo un poco, también hemos dicho todo por lo que describió recién de Malvinas. Y aquí estamos nosotros, Tony Mancilla, Rodri Redondo y quienes habla, Leandro Dolan. Hasta el lunes, chicos. El lunes que viene, 9:30 de la mañana, nos encontramos. Felices Pascuas, buen fin de semana largo. Atención, mañana con el 2 de abril, el día más importante para todos los argentinos. Nos encontramos el lunes que viene, a mañana de 22, a tempranito, Buenos Días Malvinas. Así es. Con Juli Quiroz, y esta noche la vigilia que va a estar cubriendo Juli también desde el Facebook de El Diario Novia. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 9:30 de la mañana, Vestite de Verde, con Arriba el Día, a las 100.9.